otros caminan y otros aún se preparan. Aquí no hay libreto, aquí no hay filtros, solo preguntas reales. ¿Quiénes se atrevieron? Hoy en Bolivia Decide 2025. Bienvenidos. Buenas tardes, país. Este es un Bolivia Decide 2025 diferente porque la campaña electoral toma impulso, Luciana. Hola, Tufi. Hola, Bolivia. Qué gusto saludarlos y muchas gracias, como siempre, por su preferencia, por estar junto a la señal de la red Bolivisión, arrancando un ciclo muy diferente en Bolivia Decide. Tufi, iremos conociendo a profundidad a los candidatos rumbo a las elecciones. Comenzamos hoy, el candidato responde, pero la cuenta regresiva avanza. Estamos, mire usted a cuántos días, 63 días para que usted vaya a votar el 17 de agosto. Todo Bolivia a votar para sostener la democracia de nuestro país. 10 binomios en competencia, Luciana. Un voto responsable, un voto informado. Eso es lo que pretendemos lograr junto a Bolivia Decide, para que usted como ciudadano boliviano pues pueda de inmediato conocer los candidatos, conocer las propuestas, conocer qué es lo que piensa el candidato respecto a diferentes ejes temáticos que iremos planteando. Ojo, Tufi, de manera igualitaria para todos los candidatos. Todos los candidatos que visiten Bolivia Decide atravesarán por este mismo proceso. Los 10 candidatos presidenciales, los candidatos vicepresidenciales también pasarán por esta travesía de Bolivia Decide 2025. Ya usted va a ver las novedades que tenemos nosotros hoy. Estrenos de sectores, se los vamos a ir comentando, Luciana. Haciendo además una conjunción de las consultas de la gente, diferentes estratos, la gente en las calles, qué piensa, qué opina, qué quiere saber del candidato, qué opinará la juventud en nuestro país respecto además a lo que sucede en este momento y la coyuntura, Tufi, porque la agenda vaya que está caliente. Está calientísima, cada día que pasa, cada minuto que transcurre, hay mayor interés, por supuesto, en ir a votar. Por suerte, este domingo tenemos un país con menos bloqueos, con menos problemas, con algo más de certidumbre en relación a que vamos a ir a votar el 17 de agosto, sí o sí, Luciana. Así es, Tufi, con diferentes terminales y estaciones de buses que están reactivando de alguna manera luego de días complejos, con una semana que ha sido muy difícil para el territorio nacional, con una semana que se ha enlutado, con 5 personas que han perdido la vida. Y hoy hablaremos de diferentes temáticas con nuestros candidatos. ¿Qué opinarán ellos? ¿Qué opinarán de lo que dicen otros candidatos? Es interesante. Porque también hoy los jóvenes serán protagonistas en Bolivia Decide 2025, como lo van a hacer el 17 de agosto, porque representan el 40% del padrón electoral, Luciana. Tufi, mañana es un día importante dentro del calendario del Tribunal Supremo Electoral porque se cumple la fecha número 34. Se va a desarrollar de manera pública el sorteo de la ubicación en las papeletas electorales. Son 10 binomios, algunos todavía por confirmar la habilitación de candidaturas, pero ya está corriendo el tiempo de manera veloz. Correcto. Mañana vamos a saber quién va ubicado en qué lugar de la papeleta. Mañana tendremos ya la primera idea de esa papeleta que usted recibirá el 17 de agosto, Luciana. Y la aprobación de manera oficial de la misma, la aprobación del diseño oficial de la papeleta se va a desarrollar este miércoles 18 de junio, ya se tendría de manera oficial el diseño de la papeleta. Rumbo a las elecciones generales 2025, candidatos, binomios que están en esta carrera electoral. ¿Quién será el próximo presidente de este país? ¿Quién ocupará la silla presidencial? Tenemos todas las consultas y respuestas que usted necesita. Samuel Doria Medina, candidato. Pablo Forster, entendiendo que ahí se aguarda un periodo de sustitución, situación de ADN. Andrónico Rodríguez en carrera. Jorge Tuto Quiroga, Alianza Libre. Manfred Reyes Villa, también con la intención de ser presidente. Y Eva Copa, que está también en esta carrera electoral. Pero ojo, son 10 binomios que estarían en carrera rumbo a las elecciones generales 2025. Jaime Duna guardando también la oficialización. Johnny Fernández, con la intención de ser presidente. Rodrigo Paz Pereira y Eduardo del Castillo, lo recuerda, el exministro de Gobierno y que ahora es candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. ¿Quién será el próximo presidente de este país? ¿Quién tendrá el mejor plan de gobierno que pueda convencer a los y las bolivianos para emitir su voto? ¿Qué
¿Qué pasará en las elecciones generales? El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado y reajurado que el calendario se cumple, solicitando, claro, las garantías respectivas. Recuerda usted, la pasada semana se ha desarrollado esta cuarta cumbre multipartidaria donde los actores en estas elecciones se han reunido y han asumido compromisos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Cuál será el candidato ganador? Créame que intentaremos allanar el camino para usted, amigo televidente. Pero le habíamos anunciado, hoy tenemos un programa completamente diferente. Él va a estar con nosotros. Eduardo del Castillo, el binomio del Movimiento al Socialismo, que presenta rumbo a las elecciones generales. Va a responder consultas de la población, las nuestras, obviamente, consultas de los jóvenes, que también tienen muchas preguntas para poder hacerle. Ya hay momentos de distensión que, créame, a usted y al mismo candidato le va a sorprender, Tufi. Así es, Luciana. Nuevas dinámicas, nuevos sectores en Bolivia Decide 2025. Un candidato que hoy responderá, Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo. Responderá aquí. Pasará por distintas pruebas, Luciana. 6 por lo menos sectores nuevos que les vamos a comentar de qué se trata. Además, recalcando, Tufi, que la etapa de Bolivia Decide que vamos a atravesar hoy será de manera igualitaria para todos los candidatos que puedan acompañarnos. Es Eduardo del Castillo, quien fue ministro de Gobierno, Tufi, en la gestión de Luis Alberto Arce, y que además tomó la determinación de renunciar a ese cargo para ser candidato. Estuvo prácticamente casi toda la gestión de Luis Arce Catacora. Ha renunciado 5 meses antes para ser el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Ya tiene binomio y hoy va a responder aquí en Bolivia Decide 2025. Correcto, Tufi, él estará con nosotros para poder responder las consultas, lo decíamos, no solo las nuestras, sino de diferentes sectores que junto a Bolivia Decide. Y ojo, a través de redes sociales usted también tendrá la oportunidad de poder realizar las consultas respectivas. Además, entendiendo que a partir de las 20 horas con 30 minutos tenemos un streaming donde diferentes actores, periodistas y jóvenes estarán evaluando de alguna manera lo mencionado por este candidato, por Eduardo del Castillo. Y claro, como broche de oro en el Bolivia Decide, Tufi, estaremos con nuestro ajedrez, el ajedrez político, analizando lo mencionado. El ajedrez político con 2 analistas muy destacados que van a opinar sobre la intervención de Eduardo del Castillo. Pero además, no solamente va a venir a responder, Luciana, va a venir a jugar acá. ¿Jugar? Esa es la novedad. Va a venir a jugar, ya le vamos a comentar por qué. La gente de seguro se está preguntando, ¿jugar? ¿De qué manera? No se preocupe, tenemos todo listo para que usted, junto a nosotros, junto a la Red Bolivisión, junto a Bolivia Decide, pues pueda conocer al candidato invitado de hoy. Rumbo a las elecciones, quédese con nosotros. Enseguida, Eduardo del Castillo, con nosotros. Este es el momento en que tenemos que contarles a todo el país que sigue Bolivia Decide 2025 cuáles son las novedades de Bolivia Decide 2025. Nuevos sectores, nuevas dinámicas que usted no había visto anteriormente. Nuevo formato de un programa de televisión sobre política que también les va a llamar la atención, Luciana. Completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver a través de los medios de comunicación en nuestro país. Bolivia Decide va a marcar la diferencia para que usted realmente a fondo pueda conocer a los candidatos, a quienes van en busca de la silla presidencial. ¿Cuáles serán los ejes temáticos, Tufi? Veamos. Comenzamos con los sectores que estrena Bolivia Decide 2025. El primero de ellos se llama candidato versus candidato. Aquí el candidato, en primera instancia Eduardo del Castillo, hoy estrena este formato, va a responder a lo que dicen otros candidatos, pero sin saber de quién se trata, Luciana. Luego se lo revelaremos, luego le revelaremos qué candidato dijo qué frase, pero él nos responderá aún sin saberlo. Siguiente sector que tendremos hoy en Bolivia Decide, atención, el test del votante. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan las personas de a pie? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que desean de un candidato? ¿Qué puede convencerlos para que ellos, pues, le den su voto?
Esta tarde-noche también Bolivia Joven pregunta, porque son 40% del padrón electoral los jóvenes de nuestro país. Hoy vamos a saber si nuestros candidatos, los 10, conectan o no con los jóvenes. Y vaya que nuestros panelistas son muy interesantes, jóvenes, profesionales, muy capaces y con mucho interés en el futuro de este país. Así es. Siguiente sector, Luciana, ya le habíamos adelantado. Jugar, el juego del poder. A nuestros invitados, ¿les gustará jugar? ¿Les gustará el poder? De manera específica, videojuegos. Tendrán experiencia con videojuegos, claro, pero no un videojuego diferente, ¿cierto? En todo caso común. Vamos a tener algo diferente que para ellos va a significar un reto, y vaya que reto. Y el siguiente sector, la siguiente dinámica, el panel. Periodistas de la red Bolivisión preguntan en 3 áreas temáticas fundamentales: política, economía y seguridad, Luciana. Los 3 temas, y tendrán consultas para que el candidato, evidentemente con tiempos predeterminados, pues pueda responder a las consultas. Tenemos un cronómetro activo durante todo el programa Bolivia Decide. Y nuestro siguiente eje temático y sector en Bolivia Decide: candidato contra reloj. Señores, sí, se lo decíamos. Preguntas rapidísimas. Rápidas. Y también respuestas controladas en tiempo. Estará ahí el cronómetro para saber cómo responden los candidatos, qué velocidad tienen de respuesta ante preguntas difíciles, Luciana. Será un programa completamente diferente para que usted pueda ayudarnos con su opinión. Y le recuerdo, Tufi, a toda la población que nuestras redes sociales, como Bolivia Decide, como Red Bolivisión, van a estar completamente activas y en todo momento, aguardando los comentarios, aguardando las preguntas, y luego a las 20:30 tenemos un streaming muy activo para que usted pueda tener todos los detalles. Estamos en todas las plataformas, redes sociales, YouTube, por supuesto, TikTok, con un público más joven ahí. Y estamos aquí en Bolivisión, la red de las elecciones. Se lo habíamos anunciado. Arrancamos este nuevo ciclo de Bolivia Decide, conociendo a los candidatos, Tufi, y nuestro invitado ya está con nosotros. Sí. Nos acompaña esta noche Eduardo del Castillo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está, Tufi? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un placer saludarlo. Igualmente. Bien, sí. Vamos a conocer un poco antes, al margen de las consultas que nos va a responder nuestro invitado, Eduardo del Castillo, vamos a conocer un poco más de él. Le presento lo siguiente y alístese, porque este programa es imperdible. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio nació en Santa Cruz el 27 de diciembre de 1988. Desde muy joven se vinculó al movimiento al socialismo y comenzó su carrera política como asesor en la Cámara de Senadores. Abogado de profesión, con especialidades en Derecho Tributario y Derechos Humanos. Pasó por instituciones clave como Migración, Impuestos Nacionales y el Ministerio Público. Pero su salto llegó en noviembre de 2020, cuando con tan solo 32 años fue designado ministro de Gobierno por Luis Arce en plena crisis post-pandemia. En 2023 se enfrentó una interpelación por el caso de autos robados, pero fue ratificado con 101 votos. Su figura, lejos de desgastarse, empezó a fortalecerse hacia dentro del oficialismo. Y en mayo del 2025, cuando Luis Arce renunció a la reelección, fue elegido candidato presidencial junto a Milán Berna. Representa una nueva generación dentro del MAS. El 17 de mayo dejó el ministerio. Cerró una etapa para abrir otra aún más grande, la carrera por la presidencia. Bueno, un perfil de Eduardo del Castillo. No sé si habrán faltado algunos datos. Yo creo que faltó uno, Eduardo, hincha de Oriente Petrolero. Hoy juega mi equipo contra Wilstermann de local. Bueno, casi de local en Montero. Esperemos que gane. Hay una nueva incorporación, Henry Vaca. Así que con toda la fe, con todos los ánimos a todos los hinchas orientistas. Y si le hablo de La Paz, ¿qué equipo le apetece? Yo no cambio de equipo. Yo siempre me mantengo con un solo equipo. Así que orientista hasta la muerte. ¿Con qué frecuencia va al estadio? Últimamente ya no tengo mucho tiempo, pero a veces tenía algunos fines de semana, un par de horas, así que aprovechaba de ir a la cancha, al Ramón Tawich Aguilera. Hoy nos podemos jugar porque se está remodelando para jugar la final de la Sudamericana. Pero están en un buen escenario, la Caldera de Montero. No, está muy lindo y sobre todo si le ganamos a Guavirá de visitante. Ojalá se dé ese clásico nuevamente. Oye, se define el tema de la presidencia, ¿verdad? Que aún no está muy claro el asunto en Oriente.
Está un poco complicado, está bastante complicado la dirigencia Oriente, pero creo que las nuevas personas que han llegado lo hacen de corazón, quieren realmente a su equipo en ver lo más alto, y es precisamente cuando nos convocaron para poder ayudar, para dar algún tipo de contacto, sugerencia, hemos estado ahí siempre apoyando a nuestro Dato equipo. curioso, las hinchadas más grandes del país, Bolívar, Die Stronger y Oriente. Y Guavirá. Al revés, primero Oriente. Eduardo, estaba. ¿le interesa ser presidente algún día de Oriente? Yo creo que este momento no están las condiciones materiales dadas, creo que hay un desafío mucho más grande que es asumir la presidencia de nuestro país. Evidentemente hemos ayudado con lo que hemos podido a nuestro club, que casi lo llevan al descenso la anterior dirigencia. Hemos apoyado con todo, pero ahora creo que es momento de ayudar a todas y cada una de las familias ¿Y bolivianas. más adelante, de aquí a unos 15 años? Tal vez antes. Tal vez antes. Tal vez antes veamos cómo apoyar a nuestro club. Queremos verlo campeón. 15 años no sale Oriente campeón, pero vamos a trabajar para que este año por lo menos saquemos la Copa Paceña. Si logra ser presidente, ahí está uno de los retos, poder apoyar al deporte y al talento de este país. No solamente al fútbol, sino hay muchas disciplinas, y precisamente la mayoría de las disciplinas deportivas que son singulares o individuales tenemos gran talento en nuestro país. El racket es uno de ellos. Eduardo, ¿se duerme menos siendo candidato que siendo ministro? Creo que está por ahí. ¿Por ahí? Creo que está por ahí. ¿Igual de difícil? Creo, lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado entrar a la cancha cuando el partido ya estaba comenzado. Y habían comenzado 20 minutos de juego de la carrera electoral y nos tocó entrar en el minuto 20, así que sabemos que tenemos buenos candidatos, buenos jugadores. Vamos a remontar el partido rápidamente y vamos a conseguir la victoria en el minuto 90. ¿Y qué lo hace ser el 10 de esos candidatos? Somos el candidato más joven, somos una persona dinámica, una persona que puede tomar decisiones, pero sobre todo ejecutarlas. Este país no necesita una persona que no dedique el 100% de su tiempo precisamente para trabajar por las familias bolivianas. Cuando yo estaba de ministro de gobierno dormía 5 horas, 6 horas como máximo. Yo creo que ahora como candidato estoy durmiendo un poco menos porque tenemos reuniones con todos los sectores. Aquí no vamos a elegir nosotros el presidente del movimiento al socialismo, vamos a elegir el presidente del país. Por tanto, tenemos reuniones con mineros, con agroindustriales, con agropecuarios, con profesores, con maestros, con todos los sectores. Y son jornadas que nunca acaban. ¿Y cuánto tiempo hace que no habla con el presidente Arce o habla con frecuencia? Hace un par de semanas ya que no me comunico con el presidente Arce, exceptuando con los conflictos de Yayagua. Me di la oportunidad de poder llamarlo, darle algún tipo de recomendaciones, por ejemplo, que el ánimo de las policías después de los luctuosos hechos en Yayagua, donde perdieron la vida 4 jóvenes policías, a uno de ellos yo el año anterior le había entregado su título profesional, me permitía hacerle unas recomendaciones al presidente, al ministro de gobierno. ¿Qué le planteó? ¿Le hicieron caso? Una de ellas fue movilizar un contingente, todo un convoy de 20 patrullas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque es un grupo de élite la policía boliviana. Cuando movilizaron a esas 20 patrullas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y hubo un apoyo de las Fuerzas Armadas de nuestra policía, básicamente ese oponente coyunturalmente retrocedió y se pudo tomar rápidamente el control del lugar, lo que obligó al señor Morales el día de hoy decir: vamos a dar una pausa humanitaria. Una forma cortés de decir: he perdido el control de lo que estaba haciendo. ¿Es una derrota de Morales lo que ha ocurrido ahora desde su punto de vista? ¿Ha capitulado o todavía cree que más adelante puede resurgir su estrategia, si la tiene, de bloquear parte del país? Yo lo miro desde otra óptica. Yo creo que es una victoria del pueblo boliviano. Es una victoria para la democracia, es una victoria para las familias bolivianas. Las familias bolivianas han sufrido bastante estas últimas semanas, estos últimos meses, con el encarecimiento de la canasta familiar. En Santa Cruz el kilo de pollo está costando 15 bolivianos, incluso en algunos lugares 14,50, y aquí lo estamos encontrando a 33 bolivianos. Eso no es un problema de crisis económica, eso es un problema de una conflictividad social que tiene nombre y apellido. El responsable, que precisamente es el señor Morales. Eduardo, sé que hoy es candidato, pero si usted hubiera seguido siendo ministro en esto de lo que sucedió la pasada semana, ¿hubiera tomado alguna otra decisión? ¿Cree que fue correcto lo que asumió el gobierno? Yo creo que ahora no estamos para hablar de mi paso por el Ministerio de Gobierno. Pero usted tiene un criterio. Pero sí nosotros podemos manifestar que mientras ejercimos el cargo del Ministerio de Gobierno, hemos sido la persona en la historia de nuestro país que ha ocupado más tiempo de manera ininterrumpida ese cargo. Y no hemos tenido ningún solo muerto. Hemos trabajado siempre pensando en la vida y siempre anteponiendo Bolivia sobre cualquier interés personal, político y partidario. Eduardo, ¿por qué ahora 4 policías muertos? ¿Se descuidaron? ¿Los enviaron sin preparación? ¿Qué pasó?
Hubo una planificación precisamente para quitarle la vida a oficiales, lamentablemente, en la zona norte del departamento de Potosí. Había una planificación previa donde lo único que estaban buscando era quitarle la vida a estos jóvenes bolivianos. Si se hubiera de repente hecho efectiva la orden de aprehensión contra Evo Morales, ¿esto se pudo haber evitado? ¿Qué está buscando el señor Morales hace bastante tiempo? Evidentemente es una asignatura pendiente mía. Sin embargo, siempre hemos precautelado los bienes mayores en nuestro país. Uno de ellos, el principal, la vida. Como he ingresado, he salido sin ningún muerto durante nuestra gestión y hemos tenido conflictos bastante grandes. Y hemos sabido atender cada conflictividad dentro del territorio nacional. ¿Pero qué estaba buscando el señor Morales? Usted dijo alguna vez, cuando le preguntaron sobre la aprehensión de Morales, pasito a pasito ¿cómo se llama? Como Luis Fonsi. ¿No ha ido demasiado despacio? ¿Usted cree que si nosotros hubiésemos ingresado a la región del trópico de Cochabamba, hubiésemos exfiltrado al señor Morales y en el campo donde hubiésemos exfiltrado a esta persona, hubiesen acabado con la vida de 20 bolivianos al menos, entre policías y gente obligada a defender al señor Morales? Y luego lo hubiéramos trasladado al departamento de Tarija y una juez en el departamento de Santa Cruz, Lilian Moreno, hubiese anulado todo el proceso. ¿De qué hubiese servido exfiltrarlo al señor Morales para que el día de mañana mueran 20 personas, se genere una convulsión de tal magnitud que hoy no estaríamos hablando en un set de televisión, sino que estaríamos en un gobierno dictatorial a la cabeza de Morales? Una duda constante, ¿no? Ese temor de que se genere un hecho de violencia va a ser constante para este gobierno, para el que venga. Yo creo que a partir del 17 de agosto, una vez nuestro país tenga plena certeza de quién va a asumir la presidencia a partir del 8 de noviembre, ya no hay riesgo a la democracia. Pase lo que pase, va a haber un nuevo gobierno. Si nosotros o el gobierno actual ingresase a la región del trópico de Cochabamba, exfiltra al señor Morales, pueden haber muertes y esas muertes pueden generar una convulsión de tal magnitud que ponga en riesgo las elecciones del 17 de agosto. ¿Ya lo ve despejado ese riesgo con lo que ha ocurrido hoy? Porque ha dicho una tregua. No creo que se haya eliminado ese riesgo continúa latente en este momento. Creo que debe primar en nuestro país las elecciones. Todos los bolivianos y bolivianas en este momento quieren un nuevo gobierno el 8 de noviembre. Por tanto, hay que garantizar las elecciones del 17 de agosto y si hay un binomio ganador en primera vuelta, a partir de ese momento existe toda la legitimidad necesaria para que el gobierno pueda ingresar a la región del trópico de Cochabamba, porque no está en riesgo ya la democracia de nuestro país. Si no, a partir del 8 de noviembre el nuevo gobierno tiene todas y cada una de las garantías y la legitimidad popular para dar cumplimiento a este mandamiento que ha sido emitido por una autoridad judicial el pasado 17 de marzo. Eduardo, le cambio el tema. ¿Qué opina de la izquierda en el país? ¿Qué opina del movimiento al socialismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve usted? El movimiento al socialismo hoy tiene nuevas ideas, hoy tiene un nuevo proyecto de país. El movimiento socialismo quiere recobrar evidentemente las conquistas sociales que ha adquirido a partir del 18 de diciembre del 2005, cuando nace la revolución democrática y cultural en nuestro país, cuando el pueblo realmente se hace con el gobierno de nuestro país. Evidentemente, no debo negarlo y nadie en este país lo va a negar, que el primer gobierno de Morales fue exitoso, fue un gobierno que cambió la historia y la vida de las bolivianas y bolivianos. Lamentablemente, el señor Morales perdió el rumbo. Él cambió, nosotros no cambiamos. Ahora tenemos nuevas ideas, nuevo proyecto de país y va a ser un nuevo gobierno a partir del 8 de noviembre. ¿Y cómo califica el gobierno de Arce hasta ahora? Ha tenido aciertos y también muchos desaciertos. ¿Cuáles desaciertos? Depende de la política en la que hablemos. Podríamos hablar en temas de seguridad, salud, educación. Hay muchas políticas que hay que revisar. El mayor desacierto, según usted. Yo creo que hay tiempos en política y hay tiempos en gestión de gobierno y hay muchas decisiones que deberían tomarse oportunamente. Y es precisamente algo que nos caracteriza. No sé, Eduardo, si me puede cortito aclarar esto. ¿Qué rol va a tener el presidente Arce en su campaña? ¿Es candidato a senador? ¿Lo va a acompañar haciendo campaña como candidato a senador él? El actual presidente de nuestro país ha puesto en consideración su candidatura a la primera senaturía y él ha manifestado que se hagan las negociaciones con los distintos sectores en el departamento de La Paz para llevar un candidato idóneo a la primera senaturía. Él ha puesto a consideración y a lo que están debatiendo dentro del movimiento socialismo, están viendo la persona idónea para que nos represente como primer senador en el departamento de La Paz. ¿Usted acepta que él ponga en consideración su candidatura? Yo creo que eso demuestra el desprendimiento del compañero Luis Arce Catacora de decir:
Yo no estoy aquí por una candidatura, yo no estoy por un espacio de poder. Vean a la mejor persona y ustedes definan, no voy a decidirlo yo. Si usted es presidente, ¿lo va a tomar en cuenta en el gabinete al presidente Arce? Nosotros tenemos nuevas ideas, una nueva visión de país. Nosotros consideramos, creemos y vemos necesario que hay que convertir a Bolivia en el corazón de las inversiones. Bolivia debe convertirse en un hub de negociaciones, en un hub donde la gente, los inversores del mundo y de la región puedan venir a invertir a nuestro país. Necesitamos dejar de ser un Estado traba, un Estado que ponga muchas trabas burocráticas a la gente que quiere emprender, sino todo lo contrario. Vamos a dinamizar y modernizar todo el Estado, permitiendo nuevas inversiones dentro del territorio nacional. Un MAS completamente renovado. Eduardo, le invito a que tome un traguito de agua, lo mismo tú, sí, porque vamos a ir a otra etapa. Primer sorbo, porque será larga la tarde y la noche. Es larga, es larga. Salud. Bueno, vamos a iniciar con nuestra siguiente dinámica, por favor, y le vamos a contar a nuestro invitado, al candidato y también a usted, amigo televidente, en qué consiste. Candidato versus candidato. Eduardo, le cuento. Le vamos a poner frases con una silueta, frases de un candidato, algo que haya mencionado un candidato, ojo, sin decirle quién es. ¿Ya? Usted me va a decir primero qué es lo que opina al respecto y luego yo le muestro quién habrá mencionado aquella frase. ¿Le parece? ¿Todos de acuerdo? Tufi, amigos televidentes, arrancamos con la primera frase. Entonces, por favor, a continuación, candidato versus candidato. La plata es del pueblo y tiene que volver al pueblo. Lo dijo, en breve se lo cuento. Eduardo, ¿qué opina de esto? Totalmente de acuerdo. Hay que devolverle los recursos a la sociedad boliviana. Nosotros consideramos que lo peor que puede existir en nuestro país es quitarle la capacidad adquisitiva a las familias bolivianas. De nada sirve que Tufi sea un gran empresario en nuestro país, que venga y traiga McDonald's, si nadie tiene los recursos necesarios para poder comprarse una hamburguesa. Por tanto, nosotros consideramos que lo primero, lo inmediato, lo urgente que debemos hacer es mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. Bolsillo lleno, una familia feliz. ¿Quiere saber quién dijo la frase? Yo se lo voy a mostrar a continuación. Gracias por la respuesta a nuestro invitado, Eduardo del Castillo. A ver, se lo voy a mostrar. Johnny Fernández, candidato justamente a la presidencia por USS, él fue quien dijo, la plata es del pueblo y tiene que volver al pueblo. Siguiente frase, Tufi, la vemos. Vamos con la siguiente frase. Atención, Eduardo. Cerrar empresas públicas y eliminar subsidios será el primer paso para afrontar la crisis. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Casi totalmente desacuerdo. Hay empresas públicas que se deben cerrar de manera inmediata, que no generan ningún tipo de beneficio y por tanto no generan excedentes para redistribuirlos entre todo el pueblo boliviano. Sí considero que hay que revisar algunos subsidios, pero la gran mayoría de ellos deben mantenerse. Imagínense que nosotros eliminemos los subsidios en este momento. Sería multiplicar por 10 todo lo que consumimos en nuestro país. Rápidamente. El litro de combustible en este momento cuesta $1.50. Al tipo de cambio oficial estaríamos hablando de 10 bolivianos con 50. Si el dólar paralelo sube a 20 bolivianos, estaríamos hablando que el litro de combustible estaría costando aproximadamente 30 bolivianos. De 3.74 a 30 bolivianos es multiplicar todo por 10. El pasaje del minibús, del micro en Santa Cruz, 2 bolivianos con 40, eso sería subir a 24 bolivianos. Un pan cuesta 50 centavos. Multiplicarlo por 10 sería decirle, señores, a partir de ahora el pan cuesta 5 bolivianos. Creo que eso es quitarle el poder adquisitivo de la gente y en lo inmediato lo único que haría sería multiplicar por miles los pobres en nuestro país. Bueno, vamos a revelar quién ha dicho esto. Usted dice casi totalmente en desacuerdo con esta frase. Samuel Doria Medina. Lo mantengo. Yo creo que sí hay empresas públicas que son deficitarias, hay empresas públicas que no generan riqueza, que probablemente hayan sido caprichos de algunos políticos de nuestro país. Por ejemplo, Quipus, yo la cerraría casi de manera inmediata porque lo único que genera es pérdidas dentro del territorio nacional. Cuando yo estaba a cargo del Ministerio de Gobierno, Tufi, yo tenía la UELIN y tenía el CONALTID, 2 instituciones dedicadas a proveer logística en materia de lucha contra el narcotráfico. La fusioné, creé la DIPRECON y tengo un ahorro anual de 21 millones de bolivianos. Lo que no sirve, hay que deshacerlo y crear nuevas instituciones, nuevas empresas al servicio del pueblo boliviano. Gracias, Eduardo, por esa respuesta. Vamos a ver la siguiente frase, candidato versus candidato. ¿Qué es lo que viene a continuación? Tenemos que actuar haciendo que la ley se cumpla. ¿Qué dice Eduardo? Totalmente de acuerdo. Evidentemente hay condiciones materiales que
obligan a realizar un análisis sobre determinadas situaciones. El claro ejemplo es lo del señor Morales. Evidentemente la ley debe cumplirse, el mandamiento de aprehensión emitido el pasado 17 de marzo debe cumplirse. Sin embargo, en este momento se pone en riesgo un bien mayor que es la democracia, se pone en riesgo un bien mayor que es la vida de las bolivianas y bolivianos, y estoy seguro que más temprano que tarde se va a dar cumplimiento a ese mandamiento de aprehensión. Yo lo digo no como candidato, sino como padre de familia. ¿Qué candidato dijo esta frase? Se lo voy a mostrar, Eduardo, a usted y a nuestros televidentes. Jaime Dunn es lo que manifestó. ¿Qué opina? De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Bueno, Tufi. vamos a ir con la siguiente frase, Eduardo. Es la que le vamos a presentar ahora. Nosotros no tenemos 100 días. En un día vamos a cambiar la patria. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Es un eslogan sin contenido, es un eslogan que no demuestra que tiene un plan de gobierno. Quiere llamar la atención, ya sabemos quién es, en realidad sabíamos sabíamos todos los anteriores también, entonces podríamos estar de acuerdo si no tuviésemos conocimiento de lo que estamos ofreciendo al país. Bueno, vamos a mostrar qué candidato dijo esto. A continuación es Rodrigo Paz Pereira. Y seguimos con más, Luciana. Revisamos la siguiente frase, por favor, atención. Ahí está. Uno de los desafíos como gobierno será el consenso en la asamblea. ¿Qué opina, Eduardo? Tarea difícil. Tarea difícil, pero no imposible. Yo tengo la experiencia, a diferencia de otros candidatos, he trabajado en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante 6 años y todas las leyes que me han encargado las hemos aprobado por unanimidad. Personas que son muy opositoras a nosotros, a nuestro plan de gobierno, aprobaban las leyes en esa época por unanimidad. Entonces sabemos que lo mejor que puede ocurrir en nuestro país es desprendernos de ideologías, de intereses personales y poniendo primero a Bolivia sobre cualquier cosa. Vamos a ver quién ha mencionado esta frase, por favor. A continuación le muestro la imagen. Ahí está, el vicepresidenciable de Samuel Doria Medina. ¿Qué opina? Nosotros entendemos esto, por eso no hemos puesto un tecnológico, un economista, hemos puesto un político como vicepresidente. Bueno, vamos a seguir viendo otra frase más. Adelante. De otro candidato que, es candidato versus candidatos, es este sector. Dice, Bolivia tiene que ser sexy para las inversiones, para los turistas y nuestros productos. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo creo que con el futuro de las familias bolivianas no se puede improvisar. Yo creo que las familias bolivianas no están para tomarse la política a la ligera. Las familias bolivianas, a partir del 6 de agosto, cumplimos 200 años de independencia, 200 años de libertad, 200 años de creación y precisamente el 17 de agosto va a haber un binomio ganador. Alguien que tome decisiones y que ponga orden en la economía, en la salud, en la educación, en las políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Por tanto, improvisar con algunos políticos lo único que va a traer... ¿En desacuerdo con la frase? Totalmente de acuerdo. Creo que no podemos improvisar. Esto no es un juego, esto es cosa seria por Bolivia. ¿Se imagina quién lo dijo? Ya sabemos quién lo dijo. ¿Quién será? El candidato a vicepresidente es orientista, por eso no le doy mucho. Pero mire, ahí pero el candidato a vicepresidente Tuto Quiroga, y Tuto Quiroga luego vuelve a traer esa frase. Ha recuperado la frase sexy. ¿Usted no está de acuerdo con la frase sexy? Yo creo que no hay que improvisar con el bolsillo de la gente. La gente está cansada, tiene dolores de espalda por estar haciendo la fila en el combustible, le duele el estómago porque no le alcanza ya los recursos económicos para comprarse lo que podía comprarse con anterioridad y por tanto decir que el Estado se va a volver sexy cuando la gente no tiene para comer o tiene que romperse la espalda haciendo fila en los surtidores, creo que es una falta de respeto al pueblo boliviano. Por tanto, siempre primero Bolivia. Siguiente frase, por favor, la revisamos y vamos a ver en breve cuál es el candidato que la dijo. La principal causa de la actual crisis en Bolivia es la incapacidad del gobierno. ¿Qué piensa, Eduardo? Estamos en desacuerdo con esta frase por muchos motivos. Sin embargo, nosotros consideramos que ya la gente no va al médico para que le hagan un diagnóstico. La gente va al médico para que le den la receta para curarse. Y la gente está esperando ya no más diagnósticos. La gente lo que está buscando en este momento, cuál es la receta para salir adelante. Y es precisamente lo que venimos a ofrecer el día de hoy en Bolivia Decide 2025. Le muestro quién la dijo, por favor, a continuación. Producción, develamos la imagen. Andrónico Rodríguez, ¿qué piensa? Un joven que lamentablemente ha manifestado una frase que nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Ha manifestado que la gente se encontraba en las carreteras con causa justificable. Con causa justificable le quitaron la vida a 5 jóvenes en nuestro país.
Yo creo que las cosas no se pueden seguir diciendo a la ligera en Bolivia. Yo creo que primero debe estar Bolivia antes que cualquier interés político, personal, sectorial o regional en un determinado territorio del país. ¿Está en desacuerdo con su frase o con Andrónico? Con la frase y también cómo está pensando últimamente Andrónico por intereses personales. Sin embargo, no voy a caer en ese debate porque nosotros consideramos que hay que enfocarnos en las familias bolivianas. Bueno, vamos a ver otra siguiente frase, ya es la última de esta dinámica, de este sector, que es candidato versus candidato. Debemos avanzar hacia una economía mixta que busque la soberanía económica. Sabemos también quién lo dijo. Creemos que parcialmente es una buena iniciativa. Nosotros consideramos que realmente hay que abrir Bolivia a las inversiones. Consideramos que ya las bolivianas y bolivianos no podemos hacerlo todos nosotros porque lo único que generaba excedentes, que generaba riquezas, terminaron de asfixiarla, terminaron de matarla, esa gallina de huevos de oro, y ya no podemos hacer o cumplir nuestros sueños de manera inmediata solo. Necesitamos abrirnos al mundo. Después de Haití somos el país que menos inversiones recibe en toda la región y algo mal estamos haciendo como país para no captar todos esos recursos económicos. Por tanto, que consideramos que es necesario crear un nuevo sistema. Hay que cambiar por lo menos 7 leyes en nuestro país para que venga nueva gente a invertir en Bolivia. No con un modelo privatizador, no con un modelo capitalizador, sino un modelo de negocios que ganemos todos. La gente que venga a invertir, pero sobre todo los bolivianos. Usted adelantó que sabía quién la dijo. Sí. ¿Quién la dijo? Seguramente debe ser el alcalde de Cochabamba. A ver, vamos a revelar quién ha planteado esta frase. Manfred Reyes Villa. Bueno. Correcto, muy bien. Bueno, gracias Eduardo por responder estas consultas. En todo caso, por darnos su opinión en torno a las frases que mencionan otros candidatos. Pero habíamos anunciado hace instantes, Tufi, a nuestro invitado, que íbamos a tener diferentes miradas. Miradas de Bolivia, pero de repente desde la juventud. Porque Bolivia joven pregunta. Representa el 40% del padrón electoral, la población menor de 35 años hasta 18. Vamos a tener aquí un panel joven que le va a preguntar al candidato y el candidato vamos a ver si tiene esa conexión con los jóvenes. ¿Es el candidato más joven? El candidato más joven hacía la burla a Grover García, decía que soy más joven por 45 minutos que el siguiente candidato, pero es mentira, son 45 días, por lo menos. Vamos a tener este sector esta tarde, esta noche. Muy bien, Eduardo, ¿le parece? Tufi, entramos en la segunda dinámica de esta noche. Claro. Muy bien, vamos a ver el test del votante. Le vamos a mostrar un video que compila diferentes opiniones de la gente, no solo de La Paz, ¿cierto? Sino hemos hecho un recorrido por diferentes puntos del país, en donde la gente nos indica cuáles son los ideales que tiene de un candidato, qué necesitan ellos como población que el candidato pueda realizar en el país. Se lo muestro y en breve le pido su opinión. Reducir los gastos a esas entidades que de verdad no nos hacen que se desequilibre la economía nacional. De plano, cortar la corrupción. Dar prioridad a todos los emprendedores. Comercio libre, se eliminaría la corrupción, sí, por ley. Eliminaría los altos sueldos que ganan los senadores, diputados. Una buena administración del dinero sería un buen comienzo. Sería la educación. Yo creo que en base a la educación, yo admiro muchísimo al país de Japón. Gracias a su educación es una potencia mundial. Bueno, yo creo que la primera medida sería tratar de regularizar lo que es la divisa del dólar. Sí, el tema económico, que baje el dólar, que haya. La primera opción sería justamente apoyar a los empresarios para poder hacer que la moneda, que el boliviano vuelva a crecer, y como segunda opción sería militarizar el Chapare para poder evitar que las sustancias controladas se expandan. Tratar de estabilizar la economía de nuestro país, ¿no? Que es algo sumamente complicado. Y la segunda, eliminar la corrupción, que es lo que ahorita nos ha traído toda esta situación. Yo creo que la canasta familiar y el diésel, que estamos bajando cada día más caro está la vida, no hay dinero, no alcanza y no hay para comprar también. Rebajar un poco los sueldos de las cámaras de senadores, diputados, porque lamentablemente tenemos solamente personas que levantan la mano y... Primero hacer respetar las leyes para que todos los que están libres, tanto que han cometido crímenes, puedan ser arrestados y ser llevados, encarcelados, ¿no? Bien, ahí estábamos escuchando lo que opina la gente. Eduardo, por favor, su primera impresión. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de la gente que ha intervenido. Algunos dicen
reducir el gasto público. Yo considero que lo que debe realizarse es una optimización del Estado en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente tenemos 17 ministerios. Algunos ministerios tienen duplicidad de funciones, por tanto, hay que dejarlos sin efecto. Nosotros pensamos y hemos propuesto una reducción del 23.7% de todos los ministerios y una reducción de cerca del 44% de todos los viceministerios en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el viceministerio de la lucha contra la corrupción. Ese viceministerio no tiene razón de ser en el órgano ejecutivo. Imagínense un viceministro investigando a un ministro. No tiene sentido. Nosotros consideramos que quien debe investigar la corrupción en nuestro país debería ser la Procuraduría General del Estado, un órgano por fuera del órgano ejecutivo. Nosotros consideramos que el Ministerio de Justicia debería fusionarse con el Ministerio de Gobierno. Desde mi óptica, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana ya no tiene... Ministerio de Justicia con Ministerio de Gobierno juntos. En Brasil funciona así, se llama Ministerio de Seguridad y Gobernanza. Es un solo ministerio donde ven temas de justicia y temas de seguridad en un solo ministerio. Trabajen juntos. Que trabajen juntos, un solo ministerio viendo ambas políticas de manera integral. Creo que el viceministerio, por ejemplo, de Seguridad Ciudadana ya no va más. Tenemos un comandante general de la Policía Boliviana que debería desarrollar las políticas en materia de seguridad ciudadana, por tanto es innecesario ese viceministerio y se debería trabajar de manera conjunta, mucho más estrecha entre el ministro y el comandante general de la Policía Boliviana. Y así hay muchos ministerios. ¿Y los ministerios económicos? Yo uniría el Ministerio de Planificación con el Ministerio de Economía de manera inmediata. Uniría al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra con el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una industria de zanahoria en Bolivia. Tenemos la industria que la ve el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero quien provee la materia prima para ese ministerio es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Cuando el Ministerio de Desarrollo Rural está caminando por un lado y el otro Ministerio de Desarrollo Productivo está caminando por otro lado. Tengo estas industrias, ya sé qué materia prima necesito, por tanto, ambos ministerios a una sola cabeza. ¿Y crearía algún ministerio? Le pregunto esto porque cuando se puso como viceministerio el de Autonomía, hubo una reacción en sentido que era un retroceso para las autonomías, perder el Ministerio de Autonomías, por ejemplo. Miren, nosotros bajaríamos de 17 ministerios a 12 ministerios, sin embargo crearíamos uno nuevo. ¿Cuál sería? Necesitamos crear el Ministerio de Comercio Exterior en nuestro país. La única forma de traer divisas al territorio nacional es exportando y por tanto, alguien tiene que hacerse cargo de vender todo, pero sobre todo traer gente. ¿Autonomía lo mantiene o como viceministerio o lo elimina? Inicialmente nosotros lo eliminamos el viceministerio de Autonomías. Creo que es un viceministerio que no está cumpliendo a fondo todas sus funciones. Creo que con un servicio estatal de autonomías para nosotros creemos que es más que suficiente. Bien, Eduardo, gracias por responder a nuestras consultas. Pero le cuento que tenemos un panel de invitados que ya han estado muy atentos y escuchando las respuestas que tiene. Este sector se llama Bolivia Joven Pregunta. Nuestro panel está ya listo. Buenas noches. Bienvenidos, jóvenes profesionales, que esta noche le dijeron sí a esta nueva etapa del Bolivia Decide, para poder realizarle consultas a nuestro invitado, al candidato Eduardo del Castillo. Ojo, Eduardo, le reitero y le voy a mencionar que tendrá un cronómetro, tendrá un tiempo, 1 minuto con 30 segundos para poder ir respondiendo las consultas. 2 cada uno de nuestros invitados. Un cronómetro que ya va a estar activo a partir de este momento. Bien, vamos a arrancar con nuestro panel de analistas invitados y le pido que se presente, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. Mi nombre es Mateo Velázquez, tengo 23 años, soy politólogo y soy parte de Presente Bolivia. Tengo una pregunta bastante concreta y espero también una respuesta bastante concreta, y es: ¿Luis Arce le suma o le resta en su candidatura a la presidencia? Nosotros consideramos en este momento que el voto de todos y cada uno de los bolivianos es necesario para poder transformar nuestro país. Sabemos que debemos enfocarnos en la juventud porque ellos son quienes día a día se molestan con las actuales políticas, día a día nos quejamos del Estado. Sabemos que tenemos una nueva visión del país, pero sobre todo la fuerza para transformar. Por tanto, los votos de Tufí, de Luciana, de Mateo, todos son válidos y todos nos suman. Claro, pero la pregunta es un poco más concreta en el sentido de: ¿usted considera que le
suma o le resta la figura de Luis Arce en su candidatura? Aún hay tiempo, sí. Nosotros consideramos que todos los votos de cada uno de los bolivianos nos suman a este gran proyecto. Nosotros no vamos a preguntarle a la gente por quién votó, sino cuáles son sus necesidades y vamos a trabajar por ellas. Nosotros no vamos a gobernar por un sector de la población, sino por todos y cada uno de los bolivianos. Siguiente consulta, muchísimas gracias. Mateo, por favor, se presenta nuestra dama invitada. Muy buenas noches, estimado candidato. Mi nombre es Alondra Quispeludeña, soy de profesión abogada, pero también me estoy formando como cientista política. La pregunta es la siguiente, candidato. A usted lo hemos visto crecer dentro de su carrera en la función pública y uno de los elementos a resaltar es su gestión como ministro de Gobierno. En esto hubo un caso muy escandaloso, que fue el tema de la comercialización de vehículos robados en Chile. A esto, la Asamblea Legislativa lo interpeló y lo censuró. El gobierno de Arce, a través del presidente, efectivamente lo destituyó y luego nuevamente lo posicionó como ministro. Usted, si mañana fuera presidente, ¿emitiría alguna acción en concreto similar a lo que sucedió o realmente respetaría lo que dice la Asamblea Legislativa? Corre cronómetro, adelante. Muchísimas gracias, Alondra. Muy buena pregunta. En primera instancia, debemos recapitular por qué fue esa interpelación. Fue precisamente por que se introducían en nuestro país vehículos robados de la República de Chile. Como ministro de Gobierno, hemos sido la autoridad que ha firmado más convenios en las últimas décadas con la República de Chile. Solo mi persona ha firmado 9 convenios con este hermano país. Sin embargo, el tema de la lucha contra el contrabando lo ve el Ministerio de Defensa y lo ve el Ministerio de Economía con la Aduana Nacional y con el Viceministerio de la lucha contra el contrabando. Por tanto, no es una política específica del Ministerio de Gobierno o de la Policía Boliviana en nuestro conjunto. Sin embargo, nos convocaron, estuvimos ahí presentes y dimos todas las respuestas en base a ello. Sin embargo, nunca hubiésemos imaginado las bolivianas y bolivianos que los extremos se hubiesen unido, que el levismo radical con la gente radical del otro lado se hubiesen unido con la única finalidad de tratar de desestabilizar un gobierno. Muy bien, muchas gracias. Por favor, adelante, bienvenido. Bueno, buenas noches, primeramente Eduardo Castillo, los presentadores y a la gente que nos está observando. Me llamo David Durán Ibáñez y soy politólogo de profesión, entonces yo le voy a hacer una pregunta en concreto. El gobierno tenía una pésima gestión y se puede decir, una visión bastante negativa desde la juventud. ¿Qué razones hay para creer en que usted, que ha formado parte del gobierno, va a hacer las cosas mejor en esta ocasión en caso de llegar a ser elegido? Adelante, Eduardo. Primero, no coincido con lo que acaba de manifestar David. Sí, respeto tu posición, no la comparto. Cuando yo estaba ministro de Gobierno, evidentemente, depende de otra cartera los derechos de igualdad y oportunidades, que hay un viceministerio específico del Ministerio de Justicia, pero como Ministerio de Gobierno propusimos el 2023 crear el Año de la Juventud. Precisamente fue ese gobierno que le dio la posibilidad a un joven de 32 años asumir una de las carteras más importantes que tiene nuestro país, como es el Ministerio de Gobierno. La mayoría de mis viceministros eran jóvenes, la mayoría de mis directores a nivel nacional eran jóvenes y hemos transformado la vida de los bolivianos con ese ministerio. Por ejemplo, hemos digitalizado los antecedentes policiales, los antecedentes de la policía boliviana, hemos creado el CUDAP, el Certificado Único de Antecedentes Policiales, hemos recaudado 145 millones de bolivianos y ahora los antecedentes te llegan al WhatsApp y para quienes no entienden de la tecnología pueden ir a cualquier Banco Unión, pagan y le pueden imprimir sus antecedentes en cualquier agencia del Banco Unión. Nunca antes nadie en nuestro país pensaba que en un cajero automático te podrían imprimir tu licencia de conducir o tu carnet de identidad. Por tanto, sabemos que si se le da la oportunidad a la juventud, podemos transformar la realidad de las bolivianas y bolivianos y somos la candidatura más joven de todos los candidatos que vienen del pasado o que intentan mostrarse como nuevos y nosotros sí vamos a trabajar por la juventud y nuestro gobierno precisamente se va a enfocar en ello. Gracias por la respuesta y por cumplir el tiempo previsto. Nuevamente, segunda ronda. Voy contigo, por favor, Mateo. Perfecto. Este igual es bastante breve. Seguramente escuchó las declaraciones del presidente justamente hace una semana diciendo enfáticamente que los muertos de 2019 fueron producto del capricho de reelección de Evo Morales. ¿Usted suscribe estas declaraciones o no? Yo sigo manteniendo de manera firme, consecuente, de lo que ocurrió el pasado 2019 fue un golpe de Estado. No lo digo de manera política, sino lo digo de manera doctrinal. ¿Qué significa un golpe de Estado
en Bolivia, en China, en Taiwán, en Japón, en Rusia o en Estados Unidos. Cuando un grupo determinado, un grupo que es una minoría, arranca el poder mediante la fuerza, sin seguir las normas legales de sucesión constitucional, doctrinalmente se considera un golpe de Estado en nuestro país. Lamentablemente, ese gobierno, que solamente había alcanzado el 4%, demócratas había alcanzado el 4% en las elecciones del 2019, arrebata el poder mediante la fuerza. Días antes que asuma la señora Áñez, ya habían muertos en la zona sur, aquí en el departamento de La Paz. Días más tarde, ya hubieron muertos en Sencata y en Guayana, en el departamento de Cochabamba y La Paz respectivamente. Por tanto, ¿cómo se originan esas muertes? En base a la emisión de un decreto supremo que tenía o le establecía una licencia para matar a las Fuerzas Armadas. Y esto no lo digo yo como candidato ahora, no lo digo como boliviano, sino que lo dijeron todos y cada uno de los organismos especializados en materia de derechos humanos. ¿Usted no suscribe las declaraciones del presidente de hace una semana? Yo tengo mi propia postura en muchas cosas, al igual que el compañero Luis Arce Catacora tiene sus propias posturas. Nosotros tenemos una forma de gobernar, Luis Arce Catacora tiene otra forma de gobernar. Bien, muchas gracias. Alondra, por favor. Muy bien. Candidato, usted ha construido su imagen a través de redes sociales, es conocido. Pero en Bolivia existe una brecha digital, que es aproximadamente del 38% entre área urbana y rural. Si usted llegase a ser presidente el día de mañana, ¿cómo podría efectuar para que esta brecha digital se vaya? Hay varios caminos. Uno, y pueden ser mixtos, el que sería el tercero. Uno, hacernos cargo solamente como Estado, como gobierno, implementando recursos que lamentablemente no los tenemos en este momento, de implementar una cobertura a través de un satélite propio o alquilado para tener una cobertura al 100% en todo el territorio nacional. Esa sería la opción 1. La opción 2 es permitir el ingreso de servicios privados al territorio nacional. Por ejemplo, Starlink, que pueda ingresar al territorio nacional. Nosotros ya utilizaba yo ese tipo de servicios en algunas instituciones del Estado. Y la tercera, hacerlo de manera mixta. Aquellos lugares donde no podamos llegar como Estado, no ser una traba como Estado para aquellos lugares donde no puede ingresar el área tecnológica. Y candidato, una de sus propuestas en su plan de gobierno es establecer un Tupac Katari 2. Tras el funcionamiento que ha tenido el Tupac Katari 1, por así denominarlo, y la mala gestión que se ha tenido, ¿cómo usted realmente llevaría a cabo esta segunda versión? Lo primero que podemos decir de Alondra, y aquí le pedimos las disculpas necesarias a todo el pueblo boliviano, el plan de gobierno que se ha presentado es del anterior candidato al movimiento al socialismo. Nosotros tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestro propio plan de trabajo y tenemos nuestra propia visión de país. Por eso nosotros manifestamos en la primera intervención que es necesario invertir como Estado para que la tecnología llegue a todos los lugares. Lamentablemente el satélite Tupac Katari está a punto ya de caerse, de salir de órbita y dejar de prestar un servicio al pueblo boliviano. Ha tenido muchas ganancias, pero no es el satélite que necesitamos en Bolivia. Muchas gracias. Por favor, David, tu última pregunta. La probabilidad de que el movimiento al socialismo pierda su personería jurídica es bastante amplia. En este caso, Luis Arce parece ser uno de los factores más imprescindibles para explicar este fenómeno. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a desvincularse de Luis Arce con tal de salvar al movimiento al socialismo? Nosotros consideramos que no hay una probabilidad real de que el movimiento socialismo llegue a perder la sigla en las próximas elecciones, y eso lo sabemos porque voy a trabajar todos los días a la casa de campaña, todos los días nos reunimos con la gente de a pie, sabemos cuáles son sus necesidades y la gran mayoría del pueblo boliviano no quiere perder sus conquistas sociales. Aquella madre que está dando de lactar no quiere perder su bono, aquel niño que espera a fin de año ansioso de recibir su bono Juancito Pinto no quiere perder estos privilegios, no se quiere perder la renta dignidad, no se quieren perder las conquistas sociales en nuestro país. Por tanto, sabemos que esa no es una posibilidad en nuestro país, que el movimiento socialismo llegue a perder su personería jurídica. Tenemos más de 1 millón de militantes inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente no estamos en la mejor de las condiciones, pero estamos trabajando para poder demostrarle a todas y cada una de las familias bolivianas que somos el mejor proyecto, y todos y cada uno de los candidatos ya hemos ocupado funciones de gobierno en algún momento de nuestras vidas, y el pueblo boliviano sabe quiénes se han desempeñado mejor en el cargo. Gracias, Eduardo, por la respuesta.
respuestas y por cumplir nuestro cronómetro. Mateo, Alondra, David, gracias por este panel que han formado ustedes con consultas de jóvenes profesionales y muy capaces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos en una siguiente oportunidad porque todos los domingos tendremos candidatos invitados y bajo el mismo formato. Bueno, ¿qué le pareció, Eduardo? La visión de los jóvenes. Muy bueno, muy bueno. Por eso mi equipo va a estar compuesto por jóvenes. Creemos que la juventud tiene el liderazgo, el conocimiento y las ganas de transformar nuestro país. ¿Puede darnos algunos nombres de su equipo? Miren, Patricia Hermosa, una mujer joven, valiente, que lamentablemente por cuestiones políticas la llevaron a la cárcel solo por tener la libreta de servicio militar de Evo Morales. La detuvieron, la llevaron a la cárcel, yo la visité en su momento. Se le dio la oportunidad a esa madre joven ahora y transformó el CEGIP. Ante sus colegas periodistas se hacían la burla de la atención del CEGIP. La gente sacaba un día de vacaciones para ir a sacar su cédula de identidad. Ahora un cajero automático te la entrega en 7 minutos. Un talento muy bueno que tenemos dentro de las filas del movimiento socialismo. Bueno, hemos transitado algunos sectores ya de Bolivia Decide 2025. Bolivia joven, pregunta, también hemos visto candidato versus candidatos y no se olvide que estamos en redes sociales en este momento. Estamos en la transmisión en streaming, en simultáneo, a este programa que sale, por supuesto, por la red Bolivisión. Ahí está nuestro propio equipo también, muy joven, por cierto, en redes sociales. Al volver, va a haber otro sector muy atractivo y nuevo. Y que no se lo espera, Eduardo sonríe, sí. Créanme que de seguro le vamos a sacar varias sonrisas, pero también vamos a descubrir de repente una faceta gamer. ¿Juega juegos, Eduardo? Sí, juego. Puede aceptarlo, dígalo a nivel nacional. ¿Cuál es su favorito? Call of Duty, creo que es un juego que nos ayudaba a veces cuando llegábamos con mucha conflictividad a nuestro domicilio. Llegaba, mis hijas durmiendo, mi esposa durmiendo, y yo quería hablar de los problemas con alguien, así que agarraba, me ponía los audífonos y prendía el Play tipo 3 hasta las 4 de la mañana y luego 6 de la mañana ya estaba en actividades de nuevo. Bueno, le ayudaba a despejarse un poco. Le cuento que a continuación, luego de la pausa, sí le vamos a presentar un videojuego que le va a ayudar mucho a distraerse. Obviamente no se la vamos a poner tan fácil, Eduardo, a usted y a todos los candidatos, pero usted es el protagonista hoy en Bolivia Decide. Quédese con nosotros. Señor, señora, puede escribirnos en redes sociales, por favor. Eduardo va a estar contestando las consultas luego de la pausa. Quédese con nosotros, que este Bolivia Decide, como siempre, está de infarto. Gracias a toda la gente por estar atenta a la señal de la red Bolivisión. Bolivia Decide con un programa completamente diferente. Y esta vez, Tufi, ya se lo habíamos anunciado a nuestro invitado, al candidato Eduardo del Castillo. El juego del poder. Un videojuego, no cualquiera. No es Call of Duty, Eduardo. No. Sí, Eduardo, ¿le gusta el juego? Nos ayuda para distraer la mente. ¿Y el poder? Me gusta transformar la vida de la gente para bien. Puede decir las dos cosas. Sí. No, me gusta transformar la vida de la gente. Nosotros consideramos que la política es muy buena cuando está en las manos correctas. Hay algo que se llama Juego de Tronos. ¿El trono le gusta? Me gusta transformar la vida de la gente. Consideramos que primero está Bolivia, donde nos toque. Directamente. Donde nos toque. ¿Le gusta o no le gusta el poder? Uno tiene que decir sí o no. Es que yo no estoy aquí buscar el poder por el poder. Nosotros consideramos a través del poder va a poder cambiar la vida de la gente. Es que no nos gusta el poder. Nos gusta estar en un espacio que se tomen decisiones, se ejecuten esas decisiones y se pueda transformar la vida de las bolivianas y bolivianos. Y cuando recibimos una sonrisa, una alegría, una emoción, lágrimas de la gente cuando se emociona que hemos podido cambiarle la vida, eso es lo que nos motiva a seguir trabajando. ¿Está cómodo en la silla? O si quiere la acomoda. Si quiere la acomoda, tengo que subir esto un poco más, se lo recomiendo. ¿Sí? Uno apoya. Yo no he jugado casi. Pero uno tiene que apoyarse ahí. Esto es para el cuello. Con razón es experto, ¿verdad? Sí. Hasta las 4 de la mañana dice que juega Eduardo. Quiero explicarle un poco lo que hicimos, por favor. Hemos creado este juego donde el final, evidentemente, es la Casa Grande del Pueblo. El personaje es usted, se lo vamos a mostrar, es usted, lo hemos personificado, lo hemos hecho en videojuego, le hemos puesto hasta su barbita, Eduardo. Muy bien. Sí, se lo voy a mostrar en breve. En este videojuego, usted evidentemente, tal cual como suele suceder, va a superar diferentes obstáculos y si gana, pues llega a la Casa Grande del Pueblo, ¿cierto? Ojo que si usted, por ejemplo, pierde una vida, mire, le tengo una pecera ahí, con 10 preguntas, Eduardo, a elección suya,
la sacamos, la respondemos y volvemos a intentar el juego, que será en otra cancha diferente. Probablemente son las preguntas más difíciles de la noche, se lo adelanto. Pero se las podemos responder, a nadie, no le tenemos miedo a nadie, siempre hemos trabajado de manera frontal, así que la verdad ante todo. Bueno, vamos a ver porque... Para empezar, por favor, si puede avanzar a la tubería del frente. Adelante. Ahora sí, allá vamos. Ah, Eduardo, sí lo sabe. Bien, se olvidó. ¿Nervioso o no nervioso? Se olvidó las monedas de arriba. No. ¿Nervioso o tranquilo? Es que el objetivo es otro, no hay que distraerse con cosas en el camino. ¿Va muy lento o muy rápido? Si mi objetivo es transformar la vida de la gente, tengo que ir al objetivo. ¿Y le gusta ir lento? Eduardo, tenía que tomar más impulso. No, pero quiero responder preguntas. Ah, bueno, está muy bien, no se preocupe. Que le tenemos varias preguntas. Ayúdame, Se cayó, ¿usted así mezcla? que va a salir... Usted mezcle, por favor. Bueno, ok. Mezclamos, sí. Ahí está, mezclamos. Ahí está. A ver. Iba a decir la mano virgen, pero elige usted. ¿Sí? Por favor. A ver. Eduardo. La mano joven, diré entonces. La mano joven. A ver, ¿qué dice la consulta? ¿La puede leer y la mostramos? ¿Mantendrá el Estado laico? Gracias. Eso ya está definido en la Constitución Política del Estado, creo que no es un tema de debate, creo que hay que respetar en quienes creen, quienes no creen y quienes creen en qué. Por tanto, la sociedad boliviana tiene ese pleno derecho y creo que no está en discusión laico, en este momento. Hay que respetar la Constitución Política del Estado. Yo no voy a ser como otros políticos que intentan violar la Constitución en nuestro país. Bueno, vamos a hacer un intento nuevamente de que llegue Mírese a la aquí, Casa Eduardo. Grande del Pueblo, Aquí Luciana. se ve un poco más. Sí. ¿Vio? Hasta su barbita. Luciana, yo me voy a ir con la pecera para allá, venga usted para acá. Bueno, ok, cambiamos. Yo me voy a encargar de distraer a Eduardo, Yo para voy que no a ir sea acá, tan fácil la cosa. moviendo un poco los bolos. Bueno. Sí. Ahí está. Eduardo, ¿cuál es su comida favorita? Uy, si me habla de postres, el arroz con leche. El arroz con leche. Uy, en Santa Cruz qué rico hacen el arroz con leche. Es muy bueno ahí. ¿Cumbia o reggaetón? No sé si conoce Tufí, en el mercadito del deber. El Sí, arroz con leche es muy bueno. Ahí va. Me está distrayendo esta... Sirvió mi pregunta del arroz con leche. De eso se trata. De eso se trata. Lamentablemente subió de 3 a 5 bolivianos, Sí, pero me voy por acá para... hoy día me comí uno muy bueno. Ah, bueno. Mueva, Luciano, un Yo poco los muevo, bolos. ahí está. Sí. Listo. Eduardo, saque por favor una consulta. Vamos a ver. Creo que a propósito está muy lejos. No se distraiga. No se distraiga porque va a seguir cayendo. ¿Privatizar alguna empresa estatal? ¿Privatizará alguna empresa estatal? Yo creo que no corresponde en este momento privatizar ninguna empresa, sin embargo consideramos que hay empresas que hay que cerrarlas en este momento. Nadie va a invertir, nadie va a poner capitales privados en determinadas empresas, por tanto hay que cerrarlas. Dijo, en alguna. La principal. ¿Cuál más? Durante nuestra gestión, por ejemplo, ya yo les decía, la Huelín con Altil la fusionamos, ahorra 21 millones de bolivianos. Pero además de equipos, Eduardo, ¿cuál más? Voltur, por ejemplo, era una deficitaria, ya se la propusimos al exministro de Desarrollo Productivo, hermano, hay que cerrar eso, no podemos gastar el recurso a las bolivianas y bolivianos, y me dijo, tenés razón, se cerró esa empresa, y creo que hay que hacer una evaluación de todas las empresas, las que no funcionan. ¿Cómo se fomentaría el turismo en Bolivia? Se cierran de manera inmediata. La forma de fomentar el turismo en nuestro país, primero es sacar el viceministerio de Turismo y llevarlo al nuevo ministerio que estamos creando, que es Comercio Exterior. Ese ministerio enfocado en traer divisas al país, por tanto ya tenemos todo el organigrama, y el viceministerio de Turismo a Comercio Exterior. BOA no se cierra. BOA no se cierra porque principalmente BOA es una de las que genera mayor tipo de recursos económicos, excedentes económicos que se redistribuyen para los distintos bonos en nuestro país. ¿Cuál es el problema de BOA? El 70% de sus ingresos son en bolivianos y el 30% son de los recursos que genera en dólares. Pero sus gastos son el 70% en dólares y el 30% solo en bolivianos. Por tanto, necesitamos llevar a BOA hacia el mundo, pero también permitir el ingreso de otras aerolíneas al territorio nacional. Yo he hablado ya con varios embajadores, con varias aerolíneas mientras estaba ministro de gobierno, y me decían en ese momento, ministro, ¿por qué no eliminan esto? ¿Por qué no sacan esto? Yo le decía completamente de acuerdo, se lo comenté a un par de ministros, hemos logrado que BOA vaya a Chile, a Arica, a Iquique, con una reunión entre ministros, y creemos que BOA puede llegar a otros países, pero también otras aerolíneas trayendo dólares al Estado plurinacional. Bueno, seguimos Vamos jugando. A seguir con el cambiamos juego, de nuevo, ¿sí? te toca distraer, Sí, tu me toca, sí, un poco. Te toca distraer. Bueno, no se distraiga porque ahora ya no va a llegar a la Casa Grande del Pueblo. No va a llegar si se distrae. Bueno, adelante de nuevo. Eduardo. Ah, ya cambió. Pasito a pasito, decía usted,
relación a Fonsi, ¿le gusta Fonsi? Me gusta la música, me gusta más la música. ¿Reggaetón o cumbia? ¿Para qué depende? ¿Para escuchar o para bailar? Las dos Para cosas. bailar, para empezar. ¿Para bailar? Para bailar. Si estoy con mi esposa, un reggaetón. Así nos conocimos. Bueno, ay, qué lindo. ¿Y para qué? Me estás distrayendo. Bueno, Ay, ahí está. aquí va. Bueno, ahí Ahí está. está el bolillo. Sí, vamos a... Que saque él. Pero yo Ya no que quiero saque, remover. sí. Bueno, está bien, yo lo voy a remover. Bien. Así la conocí a mi esposa con los pasos prohibidos. ¿En serio? De ahí Yo nació la el amor. enamoré con el baile y ella con el arroz con leche. ¿Cómo son los pasos prohibidos? No lo puedo hacer delante de cámara. ¿Ah, sí? Después cuando Solo cortemos con la ella. grabación. Solo con ella. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta? Seguirán las elecciones judiciales. Creo que este ha sido un error pese al intento de democratizar este tema para el pueblo boliviano. Habían algunas y algunos que decían siempre va a ser mejor que a los actuales jueces o los jueces que vengan los elijan 2.000, 3.000, 5.000 personas antes que 167 personas. Los 36 senadores, los 130 diputados o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, no ha funcionado. Creemos que las elecciones. Yo creo que sí, yo creo Eso que es vía Constitución, ¿no? evidentemente, y no va a ser la única pregunta que nosotros planteamos para reformular la Constitución Eso es vía política del Asamblea Constituyente. no una asamblea constituyente, puede ser un referéndum. Un referéndum. Porque no ¿Qué otra modifica pregunta? las bases fundamentales de la No Constitución. va a ser la única pregunta, nos dice, eliminar las elecciones judiciales. ¿Cuál Yo otra? eliminaría la reelección en nuestro país. Consideramos que los políticos, los presidentes, los vicepresidentes no pueden estar pensando en qué hago para volverme a hacer elegir. La gente debe pensar que tiene una fecha de ingreso y ya está el reloj de arena dado la vuelta que tiene una fecha de salida. Por tanto, yo le preguntaría al pueblo boliviano si está de acuerdo con eliminar la reelección para siempre y de todas las formas en nuestro país. Otra pregunta que yo haría, que está generando bastante problema, es que el tema de salud o el tema de educación. El tema de salud, unos se hacen cargo de los medicamentos, otros se hacen cargo de construir algunos hospitales, otros centros de salud, otros para pagar unos ítems, otros para hacer contrato del personal médico, y al final cuando alguien está enfermo no sabe a quién quejarse. ¿Cuál sería la pregunta ahí? ¿En el referéndum? Usted, ¿quién cree que debería hacerse cargo de la salud de nuestro país? ¿Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales o el gobierno central? ¿Y cuál sería su respuesta? Eso lo va a determinar el pueblo. No, la que suya, una de manera sola particular. persona, que un solo órgano del Estado se haga cargo, se le transfieran las competencias, se le transfiera la responsabilidad, pero sobre todo Pero usted, se ¿cuál le va a marcar? transfiera ¿Cuál usted Hay que marcaría? marcar ese día, ¿no? los recursos económicos. ¿Cuál va a marcar usted? Hay que marcar ese día en un referéndum. En este momento, la gran mayoría de los gobiernos municipales no tienen las condiciones materiales para pagar a un médico, no tienen las Entonces, condiciones municipios materiales no. para pagar los ítems de salud. Yo considero que inicialmente debería ser el gobierno central y después de un tiempo, mientras se descentraliza todo, los gobiernos municipales. Creo que las gobernaciones en nuestro país no tienen las condiciones materiales, exceptuando tal vez coyunturalmente en este momento el gobierno departamental de Potosí, que está recibiendo muchas regalías. Bien. Bueno, vamos a seguir. Puede ¿no? seguir jugando, Se está sí. quedando lejos, Eduardo, cuidado. Ya sabemos que le gusta el arroz Voy con para acá. leche, que le gusta el reggaetón. Es la última vida, Eduardo, por favor, utilícela bien. No hemos podido llegar a la Casa Grande del Pueblo por ahora. Es que no sé cuántos minutos tenemos. Si puedo, A ver. si puedo sacar los trucos, los poderes. Yo creo que le conviene llegar, Eduardo. Yo creo que sí. A ver, ay, tome impulso. Ay, sí, Hay que hay tome botones impulso. que no sirven, ¿eh? ¿Ah? Tome impulso, a ver, silencio. Esta vez le vamos a dar silencio. Su última oportunidad. Sí se podía. Ven sí que se ya podía. no me distraen. Sí. Pero si me preguntan el arroz con Le leche, cuento que va perdiendo Oriente. qué tristeza. ¿Ah? Sí, no le digas porque viene otro Lo salto. hace a propósito porque es de Guavirá, seguro. Van a perder cuando juguemos otra vez. Eduardo, ¿cuál ha sido el último libro que leyó? Hay un libro muy bueno. Listo. Ya me distrajo. Hay un libro muy bueno que es escrito por Tomás Flakes que se llama Mineros, Gringos y Balas. Y ese libro saca documentos clasificados de Estados Unidos de lo que pasó en la década de los 60 en nuestro país, de cómo se cambiaban gobiernos, cómo nuestro presidente fue el último presidente que visitó a Kennedy antes que lo maten. Entonces creo que es un buen libro para entender la historia de nuestro país y cómo poco a poco se va repitiendo. Lo recomiendo entonces. Lo recomiendo, Bueno. pero hay que tener mucho tiempo para leerlo y la cabeza fría. Después de Hay jugar que Play, dejar de jugar cuando uno videojuegos. abre la cabeza, es bueno leer a Thomas Flake.
Bueno, le voy a proponer algo, Eduardo. Me responde la pregunta y le voy a regalar una vida más, pero le prometo que no le voy a preguntar nada. Vamos a mover un poquito más. Tampoco va a decir Tampoco. Nada. Vamos a poder, solo voy a mover la pecera mientras usted está jugando. Me parece muy bien. ¿Sí? Ya. Para distraerlo a uno. Sí. A ver, veamos la pregunta. La respuesta que sea breve para que así pueda usted aprovechar el tiempo y jugar. ¿Mantendrá la subvención a los combustibles? Es una pregunta que ya la hemos respondido nosotros. En este momento, el problema no es la subvención de los combustibles. Si a usted le regalan el combustible o se lo venden a 100 bolivianos, el problema no se soluciona eliminando la subvención. Pero Eduardo, se está gastando 3.000 millones de dólares por año. Pero no hay los dólares para comprar. Porque si yo lo vendo, se lo vendo a 100, a usted a 150, pague lo que paguen, no se consiguen combustibles con pesos bolivianos. ¿Y una eliminación gradual? Con dólares. Ese no es el problema en este momento. Lo peor que podemos hacer en este momento como autoridades es eliminar la subvención, porque no tenemos un dólar fijo. Yo ya les decía que el precio del combustible está aproximadamente en $1.50. Si el dólar paralelo llega a 20 bolivianos, el litro del combustible cuesta 30 bolivianos. Es subir de 3.74 a 30 bolivianos. Multiplicar todo por 10. Tener un pan a 50 centavos, adquirirlo al día siguiente a 5 bolivianos. ¿Esto no es insostenible ya para el gobierno? Este es un problema del déficit. Este no es un problema de la adquisición de carburantes. O sea, primero reducir el déficit. No, lo primero que necesitamos es conseguir dólares que lleguen rápidamente. ¿Cómo? Ya han pasado varios meses, casi 2 años, y no consiguen dólares para comprar. Están sacando. Nosotros tenemos una nueva visión del país. ¿Ya? Convertir a Bolivia en el corazón de las inversiones. Convertir a Bolivia en el hub de las inversiones de toda la región y del mundo. Queremos que la gente traiga los fondos de inversiones y que venga a invertir, que gane sus recursos naturales, recupere su inversión, pero obviamente deje gran parte de su ganancia y de sus dólares en nuestro país. Una nueva visión de país. Bien, gracias, Eduardo. Sin preguntas, agarre su joystick, por favor, y adelante. Ahora sí, hasta la Casa Grande del Pueblo. Eduardo, silencio, Tufillo. Ahora me voy a tomar mi tiempo. Sí. Está bien. Pero no me gusta matar a los bichos. Casi. Quiere que muera, ¿no? No, yo estoy atenta. ¿Pueden preguntar cualquier cosa? No. ¿No van a preguntar nada? Sin preguntar, mire. ¿Qué pasa? ¿Así juega siempre? Es que es control de Xbox y yo juego con Play. Ah, bueno, gracias. Bueno. No se pudo llegar al final del juego, que era la Casa Grande del Pueblo. La primera vuelta. Vamos ahora, Eduardo, Luciana. Luego del corte estarán aquí periodistas de la Red Bolivisión. 3 periodistas de este grupo. Van a preguntar de política, de economía y de seguridad. Enseguida, no se vayan. Pareció hasta ahora. Genial, ¿cierto? Sí. Es Bolivia Decide y una nueva propuesta de la Red Bolivisión. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de redes sociales, por las consultas y comentarios. Estamos trabajando siempre por nuestro país. Bueno, ahora viene el panel. Se lo habíamos anunciado. Son nuestros periodistas de la Casa Televisiva de la Red Bolivisión, que tienen 3 ejes temáticos para preguntarle a nuestro invitado, al candidato, a Eduardo del Castillo. Política, economía y seguridad. Este es el panel que ya está con nosotros. ¿Tufi? Así es, Luciana, equipo reforzado, periodistas de la Red Bolivisión, Federico Camacho, especialista en seguridad, Sergio Loza, especialista en política, y José Irusta, periodista en economía. Vamos a comenzar, ¿les parece, con economía? Con José Irusta. Atención, candidato, 1 minuto y medio para responder. Hay también limitación con política, mejor, ¿le parece? Como guste. Sí, por ahora con política. Vamos, Sergio, política, 1 minuto y medio para responder, Eduardo. Así, Tufi, gracias, Eduardo.
Últimamente se ha estado hablando de que usted se está desligando totalmente de Luis Arce. Se ha estado escuchando de que ya no sería candidato a primer senador y trató de desviar la pregunta de Tufí a principio del programa, que no lo tomaría en cuenta dentro de su cartera de Estado en caso de ser presidente. Está marcando una nueva línea, que es importante, nos parece importante. ¿Qué no haría lo que se ha hecho en la gestión de Luis Arce? Primero consideramos, Sergio, y muy buena la pregunta, consideramos que hay que tomar decisiones inmediatas en este país y la mejor forma de hacerlo es sin cálculos políticos electorales. Por eso nosotros estamos en contra de la reelección, porque consideramos que las decisiones en beneficio de las familias bolivianas se deben tomar sin ningún tipo de cálculo dentro del territorio nacional. Por tanto, nosotros siempre vamos a ser unas personas agradecidas que Luis Arce Catacora hubiese confiado en la juventud, una de las carteras más importantes, y nosotros ahora vamos a replicar al 100% dándole capacidad, experiencia, pero sobre todo el ejercicio de responsabilidades a las y los jóvenes en todo el territorio nacional. Creemos que para tener nuevas ideas, para ejercer un cambio de timón en nuestro país, necesitamos gente nueva y es precisamente lo que vamos a hacer durante nuestro gobierno. Tenemos un gran equipo de trabajo a nuestras espaldas. José Irusta, pregunta de economía, José. Adelante. Eduardo, algo que está en la coyuntura y que todo el mundo lo sabe. ¿Cómo generamos dinerito en el bolsillo? Se habla en el programa de gobierno de que van a lograr la estabilidad económica, generando mayor excedente. Si hablamos de excedente, es la riqueza que vamos a generar. ¿Cómo se va a lograr alcanzar esa riqueza? Lo primero que tenemos que hacer dentro del plan de gobierno, ya les decía yo, el plan de gobierno es del anterior candidato. Nosotros tenemos una nueva visión de país en beneficio de las familias bolivianas. Lo primero, ya estamos proponiendo cosas que se podrían hacer ahora de manera inmediata para evitar que siga decreciendo la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas. Diferimiento de créditos. El día de mañana tengo una reunión con los gremiales, con empresarios, con productores del país para presentar un proyecto de ley denominado alivio tributario. Lamentablemente, pagar el mantenimiento de valor, pagar los intereses, pagar las multas, pagar la sanción por el tributo omitido, hace que las deudas sean impagables y lo único que logramos es congelamiento de cuentas, cierre de empresas dentro del territorio nacional. Por tanto, las primeras políticas están orientadas a incrementar la capacidad adquisitiva de la gente y luego tenemos soluciones estructurales. La primera de ellas es saber de qué ha vivido Bolivia durante 200 años. Bolivia ha vivido del sector agro, ha vivido de la minería y ha vivido del sector hidrocarburífero. Eso hay que hacerlo mejor, hay que trabajar de manera planificada, de manera estructural, pero sobre todo convirtiendo a Bolivia en el corazón de las inversiones. Bueno, seguridad. Federico Camacho. Eduardo, bueno, inevitable no preguntarle. Permítame, Federico, tenemos un pequeño problemita con micrófono. Ahora sí, tenemos audio. Ahora sí, le decía Eduardo, inevitable no preguntarle lo que pasa en México, chico. Lo que pasó, convivimos, nosotros estuvimos presentes, lo vivimos en primera línea. Mucha gente nos decía, hay narcotráfico, hay bala, hay situaciones extremas en este lugar, las vivimos, estuvimos de cerca viviéndolas. Mataron a policías delante nuestro. Se ha generado un tema de vivir esta situación y yo le pregunto, cuando usted ejercía de ministro de gobierno, ¿se intervino a este lugar? ¿No se intervino? ¿Qué conocía usted de este lugar? Y como presidente, si usted llega a ser presidente del país, ¿va a permitir que este tipo de lugares continúen de esta manera? Lo primero que debemos decir es que hemos sido la gestión más exitosa en la historia de Bolivia en materia de lucha contra el narcotráfico. Todos los actuales candidatos ya han sido ministros en su tiempo, han ocupado algún cargo, han sido expresidentes. Incluso a ellos lo superamos con creces. El 2019, Evo Morales con Romero incautaron 15.5 toneladas de cocaína. El siguiente año, el 2020, Yanine Áñez con Arturo Murillo incautaron 15.6 toneladas de cocaína. Solo el 2024 incautamos 66 toneladas de cocaína entre clorhidrato y pasta base cocaína.
hemos ingresado a todo el territorio nacional. Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados y no ha habido un solo metro cuadrado donde no hubiese ingresado la policía boliviana durante nuestra gestión. Hemos destruido más de 3.000 fábricas de pasta base de cocaína, hemos destruido más de 400 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína. Por tanto, México Chico, Cuba Grande, Estados Unidos Mediano, la zona o el nombre que le hubiesen puesto a cualquier zona del país, ya hemos ingresado con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, hemos generado presencia del Estado, aún incluso cuando existían bloqueos en nuestro país. Cuando Evo Morales bloqueó el país, la gestión anterior, durante 40 días en 2 periodos distintos, no dejamos de luchar un solo día contra el narcotráfico, y precisamente geolocalizado en la región del Trópico de Cochabamba, en la provincia de Chapare, en el municipio de Villatunari. Por tanto, también hemos entrado a la zona norte de Potosí y a todo el territorio nacional. Perdón, Tufi, ¿era un territorio de Evo Morales? Es un territorio donde viven algunas comunidades campesinas indígenas en el norte de La Paz. Hemos ingresado bastantes veces con la policía boliviana, con las fuerzas del orden, con grupos de élites, y hemos tenido resultados exitosos. No hemos tenido ninguna baja por parte de la policía boliviana, ni tampoco del otro bando. Sí hemos tenido personas que han sido exfiltradas, aprendidas y luego puestas ante la justicia de nuestro país. Lo que sí se debe cambiar en nuestro país son las actuales leyes vigentes que permiten que algunos abogados apliquen la chicana jurídica o que generen corrupción en algunos malos administradores de justicia, en algunos malos servidores policiales o en algunos malos fiscales dentro del territorio nacional. Por tanto, lo que hay que cambiar son algunas autoridades policiales, algunas autoridades del Ministerio Público, algunas autoridades de la Administración de Justicia, pero la gran mayoría de las leyes. Necesitamos procedimientos como la juventud, expeditos, con una sentencia rápida, pronta y oportuna. Bueno, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Volvemos a preguntar con Sergio de política. Adelante, Sergio. 1 minuto y medio, por favor, Eduardo, para la respuesta. Eduardo, mire, yo le comento, nosotros que andamos día a día en las calles, hemos visto mucha frustración por parte de los profesionales jóvenes, por parte de la sociedad. Usted es abogado, usted tiene maestría, tiene doctorado, tiene diplomado, pero sin embargo, muchas personas a la actualidad piensan que esto no sirve de nada y que pesa más el ser y pertenecer a una agrupación política u organización. Entonces, ¿cómo va a actuar su gobierno? ¿Su gobierno va a estar supeditado a las organizaciones y sectores sociales? Esto lo digo porque hemos visto que muchas personas sin tener la formación académica ocupan cargos jerárquicos. Querido David, este gobierno va a ser... Perdón, Sergio, me estaba confundiendo con mi anterior. Sergio, hoy nos subimos a un taxi y estábamos conversando con Carlos, con el taxista, y nosotros nos hacía una pregunta similar y decía, pero van a volver a gobernar los mismos de siempre, ellos le van a decir qué van a hacer, van a acotar el poder. Nosotros vamos a gobernar desde las bases. Yo le digo en términos sencillos, Tufi me puede entender, yo soy un cunumi cualquiera, yo nací y crecido en los barrios cruceños jugando fútbol en la calle y he tenido que trabajar desde abajo para llegar donde estoy. Y esa es la gran realidad de la gran mayoría del pueblo boliviano. Y si nosotros generamos igualdad de condiciones para todo el pueblo en su conjunto, ahí recién podemos hablar de meritocracia. Lamentablemente, hay gente que habla de meritocracia cuando nació en una cuna de oro y que tuvo todas las condiciones materiales para ir a una universidad pública, a una universidad privada, ir a estudiar fuera del país, tener una herencia, no tener que preocuparse para cuidar a sus hermanos, etcétera, etcétera. Si le damos las mismas condiciones a todas y cada una de las familias en nuestro país, yo creo que es la forma de transformar la realidad de la gente. Pero sin embargo, pesa más un aval político en muchos de los casos. Eso debe cambiarse. Por eso yo digo, hay que administrar mejor el Estado. Por eso nosotros en el SEGIP creamos unos cajeros automáticos para que entreguen la licencia de conducir y ellos, ese cajero 10 segundos, por favor. No me pide vacaciones, no me pide licencia, no me pide aval. Es una máquina que está funcionando en beneficio del país. Vamos con la pregunta de José Irusta, la segunda de Economía. Eduardo, en el programa se habla de industrialización. Bolivia siempre se ha caracterizado por exportar materias primas, ¿no? Exportamos madera, nos devuelven en escritorios, en fin.
¿Qué se va a hacer en el caso concreto del litio? Si ese es el eje central de este programa de industrialización o si hay otras áreas donde también se va a ingresar con este programa en particular. Nuevamente te hago recuerdo, querido José, con todo respeto, el programa de gobierno que está presentado es del anterior candidato al movimiento al socialismo. Sí consideramos que es necesaria la industrialización, principalmente en 3 ejes de lo que hemos vivido las bolivianas y bolivianos: el agro, la minería y hidrocarburos. Y evidentemente un tema adicional y que tiene que ser bastante discutido principalmente con los urureños y con los potosinos es el tema litio. Para hablar de industrializar el litio, primero necesitamos llegar a una concertación con toda la población urureña y toda la población potosina. Primero, ¿qué le vamos a dar a cambio? Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, lo único que hemos hecho de Potosí es decirle: demen, voy a vivir de ustedes. Y creo que ese momento tiene que llegar a un final. ¿No sería mejor administrar el litio como se han manejado los hidrocarburos en nuestro país, con una especie de regalía del 11% para los departamentos productores? Inicialmente cerramos ese debate y ahí recién podemos hablar de la industrialización del litio. En esta fase inicial, hablar de la industrialización en baterías de litio en este momento es inviable. Hay que industrializarlo en sus primeras fases. Bueno, Federico, la siguiente pregunta, la última será de este panel, seguridad. Tenía un par más, para fusionarla. Bueno, pero bueno, te escuchábamos, Eduardo, asignaturas pendientes, 2 materias que no se terminaron y que si llega usted a la presidencia las terminará. Evo Morales, Sebastián Marcet. Hay un tema, Sebastián Marcet no se encuentra del territorio nacional, es una persona que se había fugado de nuestro país, que estaba siendo buscado por organismos internacionales de Estados Unidos, por el Uruguay, el Paraguay, Brasil, Colombia, y lamentablemente en una reunión de ministros del Mercosur, el ministro del Uruguay me dice: ministro, hay un compatriota mío que está siendo buscado por el ministro del Paraguay. Y nos sentamos a tomar un café todos los ministros y me dicen: sí, es un uruguayo, tiene estas características. Llego, se los paso a los grupos de inteligencia, se los paso al Viceministerio del Régimen Interior y se los paso a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Recibo los informes y veo que el que tenía más avance era la Dirección Nacional de Inteligencia y empezamos a tener un hilo conductor. ¿Cuál fue el problema? El problema principal, que el anterior, 2 gestiones anteriores de gobierno, en la gestión de Carlos Romero, le entregaron documentación falsa. Es como que yo esté buscando a Tufiare ahora en Bolivia, pero que tenga el nombre de José Irusta. Y cuando yo vaya a la casa de José Irusta me encuentra él y no me lo encuentra Tufiare. Le dieron 2 identidades falsas con pasaportes falsos y en solo un lapso de 16 días. Por tanto, esta persona ingresaba y salía del territorio nacional como si fuese un ciudadano uruguayo, como si fuese un ciudadano brasilero o como si fuese un ciudadano boliviano. Evidentemente es una asignatura pendiente, pero hemos sido la gestión que más ha afectado al patrimonio de esta organización criminal. Estamos hablando cerca de 20 millones de dólares y todo su clan dentro del país ha sido aprendido y la información que hemos recolectado ha servido para que otros países de la región y del mundo puedan operar. Y evidentemente lo de Morales sí es una asignatura pendiente. ¿Se resuelve si llega a la presidencia? Evidentemente vamos a tener toda la legitimidad popular para poder hacerlo. Nos estamos rodeando de todo un grupo de expertos en temas de seguridad que tienen todas las condiciones materiales para poder operativizar esto cuanto antes. Bueno, quiero agradecerle a Sergio Loza del equipo de Bolivisión, por supuesto que a José Irusta también de Economía, Sergio de Política y a Federico Camacho de Seguridad por haber integrado este panel. El candidato ha respondido ya a la 5ª prueba que le estamos presentando. ¿Qué le ha parecido? Muchísimas gracias, yo felices con Federico, José y Sergio, muy buenas las preguntas. Creo que cada pregunta aporta mayores conocimientos para la gente, para que pueda tomar muy buenas decisiones el próximo 17 de agosto y demuestran que vamos a hacer un gobierno nuevo, con nuevas ideas, poniendo primero a Bolivia por delante. Bueno, han sido 5 sectores hasta este momento. Todos los candidatos van a pasar por aquí con las mismas pruebas, Luciana, pero hay más todavía. Esto no termina aquí, Tufi. Nosotros a continuación vamos a mostrarle al candidato Eduardo del Castillo diferentes imágenes, fotografías para que él nos dé su opinión. En breve vamos a realizar esto, pero le voy a recordar que en redes sociales estamos nosotros con una transmisión ininterrumpida, una transmisión en vivo y que además, posterior a Bolivia Decide viene nuestro streaming con visiones jóvenes, con visiones de periodistas que estarán atentos a lo que se diga aquí. Esta noche en Bolivia Decide y usted puede dejarnos su comentario, puede dejarnos su opinión. Nuestras redes sociales están abiertas y estamos siempre atentos a leer todos los comentarios. Bien,
tomamos un poco de agua y le explico a nuestro invitado que le voy a poner una fotografía y él me intentará describir de alguna manera en una frase qué significa para él esa persona. ¿Estamos listos? Eduardo, por favor. Luciana, adelante. Gracias. Le muestro la siguiente imagen, que es la inicial en este momento. ¿Qué piensa Jaime Dunn? Una frase, por favor. Alguien que intenta mostrarse como nuevo en la política. Bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Vamos con el siguiente. Manfred Reyes Villa. ¿Qué le dice en una frase? Parte del pasado de nuestro país. Bien. Siguiente, por favor. Siguiente imagen, producción, para que pueda con una frase describir. Ya lo ve. Andrónico Rodríguez. Senador. Así Vamos con la siguiente imagen. A continuación, Eva Copa. Una mujer que mostró agallas el 2019 y por eso el pueblo le dio su aprobación para que sea la alcaldesa. Siguiente imagen, por favor, adelante. Vamos a ver, Samuel Doria Medina. Un eslogan. Bueno, seguimos muchas con el siguiente personaje. A continuación, Rodrigo Paz Pereira. Dice que es el candidato de la juventud, pero lleva los mismos años en políticas que yo en vida. Bueno, muchas gracias. Siguiente, por favor. Jorge Tuto Quiroga, ¿qué me dice? Parte del pasado. Seguimos con el siguiente, la siguiente imagen. Johnny Fernández. Sin comentarios. Bueno. ¿Por qué? Sin comentarios. Sin comentarios. No le infiera nada. Las cruceñas y cruceños podemos decir sin comentarios. Bueno. Vamos a ver la última imagen, por favor, se la muestro a continuación. Evo Morales. Aquí si quiere tomarse un tiempo, se lo permito, Eduardo. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente. ¿Hasta Bien. cuándo? Hasta que volvamos a tener una cartera de Estado. Bueno, como le dimos una vida más, le voy a dar una imagen más, por favor. La siguiente. Álvaro García Linera. La vieja política es parte del pasado. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Le hemos pedido una frase y ha sido riguroso también, Eduardo, que le agradecemos mucho. Eduardo, son las 20:07. Vamos 2 horas aproximadamente. Ahí me voy a acomodar. Ya. 2 horas. ¿Qué le pareció el programa hasta el momento? No, buenísimo. Me estoy divirtiendo demasiado. Creo que las familias bolivianas estaban esperando esto, una nueva forma de conocer a los candidatos, a las candidatas, Eva Copa, que es una de ellas, y yo creo que va a ser un espacio vital para que nos conozcan en otra faceta, en este caso jugando videojuegos, pero le voy a tener que invitar a tu fía a mi casa para la revancha. Eduardo, hay algo que me intriga. ¿A qué se refiere con el programa del anterior candidato? ¿Quién era el anterior candidato? Era Arce, porque no se inscribió, ¿no? Sí, pero lo estaban proclamando como candidato presidencial. Finalmente él decide dar un paso al costado en beneficio de la unidad para que se pueda unificar todo el bloque popular, y luego las organizaciones sociales, la Dirección Nacional del MAS, confía en mi persona para que pueda liderizar este grupo y convertirse en un instrumento para llegar al gobierno el 2025. Bueno, de esta manera llegamos al final con Eduardo del Castillo, porque en breve tenemos un análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias, Eduardo. Un placer, y saludar a todas y cada una de las familias bolivianas. Esperemos trabajar en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Las conocemos a todos y cada uno de ustedes y sabemos cómo podemos transformar la realidad de nuestro país. Nuevas ideas, un nuevo gobierno, nueva gente, con juventud y con transformación. Ha sido el primer candidato de este siglo, primer candidato presidencial, candidato del Movimiento al Socialismo en Bolivia Decide 2025, bajo este nuevo formato. 6 dinámicas que ustedes han podido apreciar. El tránsito a lo largo del programa. Lo mismo harán todos los candidatos. Vamos a invitar a los 10, por supuesto. Claro. Esperamos tenerlos aquí, sometidos a las mismas pruebas, Luciana. Al mismo estilo. Bolivia Decide, marcando un antes y un después en programas electorales. Muchas gracias nuevamente, Eduardo, por acompañarnos. 20:09. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros en breve. En Bolivia Decide, el análisis. Vaya qué programa.
programa que hemos tenido esta noche en Bolivia Decide, pero no tenemos cómo cerrar más que con este broche de oro, con el análisis, con nuestros invitados especiales, Susana Bejarano y Franklin Pareja, esta noche con nosotros para darnos la opinión inicial de qué es lo que piensan, cómo creen que le ha ido en esta entrevista y en esta etapa a Eduardo del Castillo. Susana, bienvenida, arrancamos contigo. Luciana, buenas noches, Tufi, Franklin, un gusto estar con ustedes. Bueno, definitivamente es una entrevista, bueno, el formato muy interesante y toda la cuestión, además de felicitar al programa. Creo que Eduardo del Castillo definitivamente era la mejor ficha del arcismo, sin embargo creo que en esta campaña que sí ha iniciado, a diferencia de todos aquellos candidatos que corresponden al bloque popular, está haciendo un juego de cintura para distanciarse claramente de Luis Arce. Porque creo que en el momento que se le preguntaba si qué haría diferente, tomaría decisiones más rápido, ¿no? Dándonos a entender que el modo decisional del presidente era muy lento, al mismo tiempo que era un nuevo momento, un nuevo tiempo, no se hace cargo del programa de gobierno, no se hace cargo del gobierno. ¿O habrá un quiebre en esa relación? Más bien, yo creo que coincido con tu lectura, Luciana, yo creo que es más bien un tomar distancia, pero un tomar distancia que huele también a una ruptura, aunque es muy respetuoso y toda la cuestión. Esta entrevista ha sido un claro distanciamiento desde mi punto de vista. Una primicia, no va a ser el candidato a senador el presidente. Que no va a ser candidato a senador, que lo ha puesto a disposición, que no sé qué cuestiones. Que ¿Se habrá ido solo el presidente de la candidatura? Yo no creo, porque creo que precisamente el presidente en la candidatura precisamente arrastra la candidatura todo el gobierno, del que claramente Eduardo en este momento no se ha hecho cargo. Bien. Franklin, del 1 al 10, el desempeño de Eduardo del Castillo esta noche. Yo creo que 6. Yo personalmente no tengo una imagen, digamos, muy positiva de Eduardo del Castillo como ministro, porque ha estado duramente cuestionado, inclusive ha sido censurado. Pero viendo su desempeño el día de hoy y las preguntas que han realizado, he visto una persona ágil en su forma de interactuar y claramente, en eso coincido con Susana, hay una diferenciación nítida. Inclusive una pregunta muy interesante de uno de los jóvenes: ¿te va a afectar la carga de cargar con la mochila de Arce? Le insistió y no respondió. Eso significa que le afecta directamente y en alguna medida en la parte programática se disocia completamente de este gobierno. Porque él habla, ese era el programa del anterior candidato, dice. Que yo sepa, Arce no llegó a ser candidato. Claro, marcando una distancia clarísima entre él y Arce, cuando se le pregunta sobre cómo crees que te arrastra las preguntas de los jóvenes. Toda la entrevista marca una distancia clarísima. Yo creo que eso no se puede esconder. Creo que me parece que además, como estrategia de campaña, era lo lógico. Tú tienes un gobierno absolutamente desprestigiado, digamos, ¿no? Si tú dices en los sondeos de opinión cómo está la aprobación de Arce está por los suelos, tú tienes colas, ¿no? Y hoy día tienes un Eduardo del Castillo haciendo referencia a las colas con dolor de espalda y toda la cuestión. Bueno, lógico, las colas y el dolor de espalda que nos producen las colas y el dolor de bolsillo que nos produce ir al supermercado es producto de lo que ha reconocido Eduardo, también de una toma de decisiones muy lenta de parte del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, a ver... ¿Qué te parece la respuesta que da sobre Evo Morales y lo pendiente que es la ejecución de la orden de aprehensión? Bueno, me parece que tiene sentido lo que dice, me parece que es honesto en ese sentido. Creo que en alguna oportunidad lo hablamos precisamente en este mismo espacio. Creo que no se puede abstraer, nadie se puede abstraer de algo. Evo Morales es alguien que tiene mucho peso, que todavía es un factor de poder, que uno puede decir está disminuido, etcétera, etcétera, pero evidentemente mueve, ¿no es cierto? Y lo que representaría, digamos, ejecutar una orden de aprehensión contra Evo Morales es definitivamente un derramamiento de sangre, ¿no? Y creo que nadie quiere hacerse cargo, mucho menos un gobierno saliente de ese derramamiento de sangre. Eduardo del Castillo claramente una de sus logros que ha puesto en la mesa es yo con ningún muerto, ¿no? Entonces, aunque haya, digamos, una suerte de un deseo de aprender Evo Morales, porque claramente así lo manifestaba, también creo que es claro en reconocer la realidad, ¿no? Es difícil aprender Evo Morales sin que esto signifique una cuestión complicada en términos de violencia. Franklin, completamente distanciado de Evo Morales y ahora con algunas evidencias de un distanciamiento con Luis Arce, ¿eso le va a pasar factura electoral?
Independientemente de que don Eduardo del Castillo se disocie del gobierno actual, eso es muy poco probable de que realmente sea internalizado en el electorado, porque no solamente don Eduardo del Castillo ha sido el ministro del señor Arce, sino que ha sido el ministro más importante, el más influyente y el más poderoso. De tal manera que este es un sello que yo creo que eso precisamente justifica por qué ahora es el candidato. Después del presidente, el hombre más importante de ese gabinete viene a ser la figura de Castillo, porque de otra manera, si tuviera más relevo, aparecerían otras figuras. Entonces, disociarse va a ser muy difícil, pero esto es campaña. Ahora vamos a ver qué hacen en el momento mismo de la oferta programática, qué hace con esa sigla poderosa, marca registrada, que significa Movimiento al Socialismo. Ese es un cartel altamente competitivo. Él habla de 1.500.000 militantes que sí le van a evitar perder las siglas. ¿Será así? Hay en Bolivia una base social masista, de tal manera que eso no se va a perder en su integridad. Quizás ese sea el capital que va a tratar de beneficiarse. Pero ¿cuánto puede ser ese capital, Franklin? Es muy difícil, porque mira, el bloque popular es horrible esta palabra, el bloque popular, yo la detesto, pero bueno, todos hablamos del bloque popular, equivale a un 30, 35%, hasta 40%. Una parte de ese bloque duro lo tiene Evo Morales como base social. Otra parte va a desportillar el MAS, no Castillo, el MAS. El que vaya con el MAS, con esa marca registrada, va a tener una incidencia. Y otra parte que no hay que soslayar son los empleados públicos, pero no son 500,000, porque ahí le tienes que sacar maestros, enfermeras, médicos, militares, policías. Entonces, de esos 500,000 tendrás unos 150,000. Tiene su incidencia en momento electoral, sobre todo si estás hablando de que tienes que sacar un mínimo de 3%. Entonces, yo no creo que el MAS vaya a perder su sí. ¿Y qué opinas de esto que ha mencionado Eduardo del Castillo de fusionar ministerios? Opino que me parece inaudito que quien ha estado en un gobierno estatista, controlador, centralista, ahora hable de comercio exterior, siendo que este es un país que tiene el peor nivel de seguridad jurídica de Latinoamérica, solamente superando a Venezuela. O sea, aquí no se trata de decir, abrimos el comercio y vengan los dólares. No, seguridad jurídica, la Constitución, que es reactiva a los capitales y a las inversiones, los avasallamientos, el irrespeto a la propiedad privada. Todo eso configura una serie de situaciones que han hecho que en Bolivia no invierta ni Dios. Y entonces ahora viene el candidato del gobierno y te dice, vamos a abrir el comercio exterior para que vengan dólares. Todos sabemos que los dólares vienen de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Y solamente como dato, el 2023 han entrado 183,000 millones de dólares a Latinoamérica. Y de todo ese volumen de capital, Bolivia ha recibido el 0.003%, 60 millones de dolarcitos que ni siquiera fueron inversión, fueron reinversión. Por tanto, la idea es buena, pero el interlocutor es cuestionable. A propósito de lo central, probablemente en esta campaña, la economía, Franklin, él, a diferencia de otras propuestas, es tajante. Subvención se mantiene para los combustibles. ¿Es viable esa propuesta o no? Y luego dice, vamos a cerrar empresas, Quipus, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Bueno, una cosa es privatizar y otra cosa es cerrar. Por lo menos cerrar ya es un avance, es un reconocimiento al fracaso de algunas empresas que son deficitarias. El déficit tiene que quedar claro que no lo paga el gobierno, lo pagamos todos nosotros, porque una empresa pública en realidad no son empresas públicas, son empresas del partido que se subvencionan con recursos públicos. Bueno, hay que cerrarlas porque la mayor parte tienen bajos productos de calidad, tienen poco nivel de productividad y casi nulo poder de competitividad. Hay que cerrar. Punto 1. Punto 2. Está claro de que la subvención no es una cuestión que quizás se la pueda hacer súbitamente.
Pero lo que sí tiene que cambiar es que el 70% de la subvención en realidad va al diésel y el 30% a la gasolina. Entonces, hay que replantear un nuevo sistema de ir eliminando la subvención, porque eso también afecta al déficit público. Bolivia tiene 12 años de déficit público. Entonces, todo está articulado, es sistémico. No se puede decir, no elimino subvenciones, pero modifico el tipo de cambio del dólar. No, es integral y por eso hay que tener una política económica integral y las subvenciones forman parte de la ecuación, de tal manera que no las puedes mantener. Lo que pasa que políticamente es pues muy duro decir voy a levantar las subvenciones porque eso supone un golpe duro y además altamente impopular. Sí, la consulta, por favor. Franklin, Eduardo del Castillo es cruceño. ¿Cuán fácil o difícil para él será conseguir el voto de su región? Presumo que no porque es cruceño va a tener automáticamente el voto cruceño. Él está posicionado como el hombre más fuerte después del presidente del actual gobierno. El sector productivo empresarial, agroindustrial y pecuario han tenido muchísimo problema con el señor Arce Catacora, en cambio no así con el señor Evo Morales. Fíjate cómo era la cosa, ¿no? Morales era duro con todos, pero negociaba con todos. Arce Catacora ni siquiera lo recibía, de tal manera que hay un cortocircuito entre el sector productivo empresarial cruceño y eso ha hecho que haya un gran distanciamiento y por eso mismo hay una sensación, yo creo, muy reactiva a lo que representa el gobierno. Te agrego en esa línea la propuesta que él hace de eliminar el viceministerio de Autonomías, considerando que es una demanda tan anhelada en Santa Cruz. Eso no sé si le puede costar una factura política, pero además no menciona Ministerio de Autonomías, habla de una dirección, algo así. ¿Eso qué te parece? Me parece magnífico. Nunca debió haber un Ministerio de Autonomías. ¿Quién es un ministro, no? Un ministro para tutelar la vida autonómica por encima de autoridades electas como son gobernadores, alcaldes. Precisamente el centralismo ha creado un ministerio para no dejar despegar el poder autonómico, para centralizarlo, controlarlo y regularlo. Eso no debería existir, deberíamos hacer desaparecer. ¿Y cuál debería ser la propuesta entonces? Hay un Consejo Nacional de Autonomías, donde están las autoridades electas. Y eso significa para poder regular y ponerse de acuerdo. Pero no puede haber un ministro que tutele la vida autonómica, como no puede haber un ministro de Justicia. Esa es otra gran aberración. Por eso tenemos un ministro de Justicia que va a Sucre a incidir en el ánimo y en las resoluciones que toman determinados autores. Entonces, si eliminan, y está en la cabeza eliminar cualquier fiscalización, control o norma desde ministerio o viceministerio, es la mejor idea. Franklin, ha sido Eduardo del Castillo ministro de Gobierno, tuvo a su cargo la lucha contra el narcotráfico, la cabeza de la lucha contra el narcotráfico. Él lo menciona como un éxito, lo que ha hecho en materia de narcotráfico. ¿Miente o no miente ahí? No sabría decir. Lo que único, yo quería que ustedes le pregunten una cosa muy importante. En Argentina, la señora Patricia Bullrich, que está haciendo una verdadera lucha contra el narcotráfico, incautan y queman inmediatamente la droga. Lo que nosotros no sabemos es cuando incautan, muestran y después no sabemos dónde va a parar esa droga. Y eso tiene que ser transparente, porque estamos hablando precisamente de que la sospecha es que no hay una lucha efectiva contra este flagelo. Debería haber un sistema y un protocolo que sea incautar inmediatamente con de la misión internacional, la 1DC, con un notario, con veedores, inmediatamente hacer la incineración de lo que se quema. Y segundo, cada cierto tiempo hay incautaciones, pero nunca se agarran a los narcotraficantes. Entonces uno dice, caramba, aquí hay una cojera. Yo creo que eso es una política todavía que no está del todo clara. Última consulta mía, Franklin, por favor. Si Eduardo del Castillo llegara a ser presidente de este país, ¿tendrá gobernabilidad para poder hacer?
Hoy por hoy lo que vemos es que hay una dispersión de la votación, tanto en el MAS como lo que podría suponer las oposiciones, lo que podría suponer también don Andrónico si es que termina candidateando, de tal manera que el futuro presidente, así como están los números hoy, Luciana, no va a poder gobernar con un aliado, va a requerir por lo menos 2 o 3. Entonces va a haber una dispersión. Ahora, no es que sean tan malas noticias, porque finalmente podría retornar a la Asamblea Legislativa la pedagogía del diálogo, empezar a construir consensos, empezar a dialogar y firmar acuerdos, pactos. La democracia es pactar, acordar, negociar. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que todo lo de la democracia pactada era malo. No pues, o sea, ¿dónde se tiene que pactar? En la Asamblea Legislativa. Y si tú no tienes mayoría, tienes que utilizar métodos democráticos. Eso significa negociar. Yo creo que hay que devolverle a la Asamblea Legislativa la pedagogía del diálogo para que la política sea más democrática. Un tema, Franklin, que me llamó la atención en las respuestas. Su propuesta me dirá si es viable o no. No asamblea la constituyente para eliminar la reelección, no asamblea constituyente para eliminar las elecciones judiciales. Sí, un referéndum para esas cosas, pero además para definir quién debe administrar la salud en Bolivia. ¿Viable o no viable vía referéndum esto? Sí, esa parte escuché. Creo que hay una debilidad técnico-conceptual. El tema de la salud está estratificada por niveles. El nivel central es regulador. El nivel departamental maneja toda la parte de ítems. Y el nivel municipal es el que tiene la ejecución misma porque tiene los hospitales de primer y segundo nivel. Entonces, hay que ponerse de acuerdo para ser más eficiente. Pero ¿qué tiene que suceder para que esto pase? En Bolivia, las autonomías solamente han despegado el 5%. A futuro, el próximo gobierno, si realmente tiene una impronta autonómica, que además está en la Constitución, tiene que desconcentrar el poder y tiene que descentralizar fiscalmente los recursos. O sea, poder y platita tienen que ir a las regiones. Y de esa forma no va a trabajar bien la salud, la educación, el medio ambiente, la seguridad. Por eso tenemos un régimen autonómico que durante todo este tiempo, estos 20 años, se ha vuelto hipercentralista e hiperpresidencialista. El futuro gobierno ojalá rompa esto y de una vez le devuelva al país, desconcentre el poder, porque ¿qué vamos a ganar con eso? Vamos a romper con el presidencialismo, es decir, tener un presidente todopoderoso. Se puede empezar a desconcentrar si realmente implementamos un régimen autónomo. Frank, le dije la última, pero esta sí es la yapa, lo prometo. ¿Qué tiene que hacer Eduardo del Castillo para poder llegar a ser presidente de este país? Tal vez en estos 63 días que quedan rumbo a las elecciones generales, buscar aliados que le sumen a esta etapa preelectoral, tal vez sectores afines al expresidente Evo Morales que puedan ayudarle con el voto. Bueno, si quiere ser presidente tiene que ganar, y si quiere ganar, indudablemente tiene que hacer cosas extremadamente complejas. Por ejemplo, disociarse completamente de esta gran mochila que representa el actual gobierno. Evo Morales es tan astuto que se ha desacoplado del gobierno, se ha desacoplado de su misma responsabilidad y hoy él quiere aparecer como la salvación, siendo que es el gran causante de este desastre. Castillo, yo creo que no puede hacer eso de forma tan explícita porque deviene de la matriz de Arce. Entonces tendrá que hacer una campaña muy potente, tendrá que tender hilos y puentes, un mensaje más conciliador, de un más democrático, y sobre todo tiene que tratar de dar a entender de que el modelo que fracasó tiene que ser cambiado. Porque si partes del diagnóstico equivocado, todas tus propuestas van a estar equivocadas. Bueno, llegamos al final. Gracias por este análisis, Franklin. No, pues a ti, Luciana. Gracias, Franklin. Como siempre. Siempre muy bien. Bueno, vamos a cerrando ya lo que ha sido este programa de domingo especial con los candidatos presidenciales. Hemos comenzado hoy una nueva propuesta que le hacemos al país. 6 sectores. El ajedrez está ahí, el ajedrez electoral. 6 sectores. Hoy preguntaron los jóvenes, preguntaron los periodistas de Bolivisión. Preguntó la gente. Preguntó la gente. También. Preguntamos un poco nosotros. El candidato jugó un videojuego. No le ha ido muy bien, ¿verdad? Veremos cómo le va a los otros. No pudo llegar a la Casa Grande del Pueblo en el juego. Bueno, muchas gracias a todo el país. Los esperamos el próximo domingo en esta nueva
propuesta de Bolivia Decide 2025, Luciana? Sin falta y con un programa completamente diferente. Buenas noches, permiso.